Suscríbete a la Panterita. Posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Respira bien con Respivem. Tokio, prendidos a tu vida. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Bancar tu vida más simple. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. En todo el país, 34 grados de temperatura. Otro día caluroso este miércoles. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Bien, buen día para todos. Bueno, ¿cómo andan? Copa Libertadores. Enseguida tenemos contacto con John y también está Bruno ahora. Bruno Pon, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, Federico, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a Fabio, a Dani, a Ariel, a todos los compañeros ahí. Muy buenos días, una temperatura sumamente agradable. Se mantiene el sol aquí en Río de Janeiro. Hoy es tema de comentario el partido que va a jugar Botafogo frente a Defensa de Justicia ya por los cuartos de final, partido de ida de la Copa Sudamericana. Están muy contentos los brasileños porque, bueno, ayer metieron un doblete con Internacional de Porto Alegre y con el equipo de Corinthians y esperan que mañana, según ellos, se dé la lógica y que Fluminense gane su partido ante el equipo de Olimpia. ¿Por qué digo la lógica? Porque ellos mantienen que Fluminense está jugando muy bien y que a diferencia del 2013, de aquella Copa Libertadores de América Inolvidable del Olimpia, donde justamente Martín Silva fue figura frente a Fluminense que permitió que Olimpia llegue a las semifinales de la Libertadores. En aquella ocasión no habían jugado en el Maracaná, tanto en el partido de ida 0-0 y después el 3-1 allá inolvidable. Y en el 2022 pasó la misma cosa. Entonces hablan de que las 70.000 personas aproximadamente van a llenar mañana el estadio de Maracaná. Va a Fluminense a contar con ese handicap a favor, con ese dato de jugar por primera vez contra el Olimpia en el Maracaná. O sea, hablan de un aliado del Maracaná. Y con respecto a lo de Olimpia, bueno, ustedes manejarán mejor inclusive la información porque estábamos acá hablando con algunas fuentes y aparentemente lo de Ramón Martínez hay que ver si es que arranca, porque si lo hace Zavala por la zona izquierda, Tito Torres va a ocupar la zona de volante por izquierda. Ya de hecho Johnny González estará en el circuito porque en media hora aproximadamente va a estar hablando en conferencia de prensa y quedarse, y ahí está Johnny. Estamos con todo el despliegue correspondiente de las 7:30 AM el Cardinal Deportivo. Entonces Tito Torres sería el volante y se mantendría lo de Vampeta Gómez jugando con Richard Ortiz y lo de Walter González arriba. O sea, no tendríamos cambios en el equipo de Olimpia porque hasta anoche, Federico, se estaba deslizando la posibilidad de Ramón Martínez, algo que de hecho Johnny ya hace un par de días atrás nos había hablado como una posibilidad. Pero Johnny va a ratificar esto porque si arranca Zavala, lo hace Tito Torres, ahí me parece que Vampeta Gómez va a tener otra vez la oportunidad de arrancar de titular. De hecho, lo habíamos analizado y debatido. Para mí, por lo menos, Vampeta hizo un gran partido acá contra el Flamengo. No lució tanto en el partido de vuelta, pero acá es un partido complejo, un partido difícil contra el equipo de Fluminense mañana, donde se va a necesitar de mucho despliegue, de mucha marca. Exactamente. Acá estoy viendo, Bruno, lo último también, se reempastó gran parte de lo que es el Maracaná también, en poco tiempo, replantío de grama manual, sí, el gramado. Entonces, en el área, en otros sectores, para lo que va a ser el partido, anuncian los hinchas de Fluminense para esta tarde un banderazo, como se hace en otros lugares también, para apoyar al plantel después del último entrenamiento. Y está en otro sector Johnny González, me dice Wilson. ¿Qué tal, Johnny?
Federico, buen día, saludos a todos. Hola Johnny, estamos aquí en Asunción con los compañeros, está Bruno del otro lado de la línea también. Conferencia de prensa de Arce en minutos. Sí, señor, a las 13 de Brasil, 12 de Paraguay, la conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce, técnico de la Olimpia, a ver si confirma el equipo, así como en el partido anterior, un día antes, él hablaba con nosotros y decía su idea, explicaba lo que necesitaba para ese partido. Francisco Chiqui Arce prácticamente confirmaba el equipo. Yo tengo la información, Federico, llegando aquí a Río de Janeiro, que si está bien esa bala que tuvo una pequeña dolencia, él estaría arrancando como lateral por el sector izquierdo y que Tito Torres continuaría en el medio, y de esa manera no tocar el mediocampo de Olimpia con Richard, con Vampeta Gómez, y por el sector derecho Fernando Cardoso, dejando un poco más adelante a Hugo Fernández y a Walter González. Sería el mismo equipo que había puesto Arce en aquel partido contra Flamengo en el cotejo de ida en el Maracaná. Exactamente, Ariel. ¿Se descarta inicialmente entonces lo de Ramón? Y por eso decía, la información que mantengo que sería de esa forma que Ramón Martínez continuaría en la banca de expectativa y que Gómez Ortiz, la dupla por el medio, pero está la movilización de hoy. El plantel que llegó 10 aproximadamente 10 de la mañana de Río de Janeiro de nuestro país, llegó a Río. Fue al hotel y en aproximadamente 20 minutos arrancará la conferencia de prensa a las 16. La práctica de cancha de Botafogo, y veremos si es una práctica recreativa, una práctica para ir tocando los últimos detalles con relación a lo que pretende Francisco Chiqui Arce, y si por ahí mueve alguna pieza y cambia ese medio campo que venimos manejando. Pero normalmente Francisco Arce un día antes no cambia el equipo. Va en la semana trabajando, si le gusta el 11 es el que pone en cambio de juego. Una última práctica es más bien para retocar simplemente lo trabajado en la semana. Bruno, ¿alguna consulta para Johnny? No, es lo que estábamos conversando justamente, Federico. La tendencia un poco es mantener el mismo equipo, y ahora mismo estoy mirando la televisión acá. En Brasil efectivamente están trabajando todavía por el césped, por la cancha. Otra vez que la imagen que estoy viendo es, realmente no sé cómo van a dejar, en qué condiciones van a dejar, pero era un campo muy raleado, ¿eh? Están poniendo la famosa arena blanca y compactando, pero realmente yo no creo que esto llegue óptimo, ¿eh? Y me parece que puede favorecer al Olimpia, ¿verdad? Porque el Fluminense tiene muy buen trato de pelota y definitivamente yo no creo que llegue a punto, salvo que entren en la famosa pintaza, o estoy viendo ahora que inclusive están metiendo una máquina, debe ser de última generación, porque va compactando y poniendo pasto encima del pasto, ¿verdad? Yo no sé realmente si eso va a quedar nivelado, pero no se ve bien la cancha del Maracaná, sinceramente hablando. Sí, impresionante la máquina, también estoy viendo. Incluso sacaron los arcos, crearon Maracaná sin arco. Trabajaron mucho en el área esa que la otra vez fue el sector más castigado, y efectivamente, como estábamos leyendo y ahora está describiendo Bruno, viendo la TV, están replantando. Claro, y hay que ver cómo prende el pasto en un día, ¿verdad? La frase que dice Bruno es la correcta, tratar de compactar, ¿verdad? Hacerlo que esté un poco más parejo todo, pero eso no significa que va a estar en buenas condiciones, más allá de toda... De eso, Fabio. Claro. Zapito se llama sí, la compactadora de tierra. Ahí está Bruno, entonces el tema, lindo día, lindo sol, estamos viendo. Acá tenemos un clima ideal para tener mar, pero no tenemos mar, ¿verdad? ¿En serio? Ayer 37, Ajá. Hermano, 38 grados a la noche, a la tarde un calor, hoy 34 a esta hora. Allá, ¿cuánto? 25, 26 por ahí. Acá tenemos un promedio de 23 a 25 grados, sí, pero el sol muy agradable. Y te cuento que hoy llegó la comitiva paraguaya generalizada, ¿verdad? Porque llegaron los buses. Sí, realmente uno veía la invasión franqueada aquí en Río de Janeiro, porque ¿qué es lo que hicieron los muchachos inmediatamente? A diferencia de Johnny, nosotros estamos en el mismo hotel. Johnny llegó ya, se hizo un lifting, como se suele decir, era un cepillado rápido, aceitado, Johnny todo prolijo, perfumadito, ya se fue a la conferencia de prensa de Arce,
Pero fui hasta el lobby y impresionante la cantidad de paraguayos. Uno saliendo ya ve a los hinchas paraguayos que llegaron en buses hace instantes nada más al mediodía justamente con Johnny. Y la marea franqueada estaba por todas partes acá en Río de Janeiro y ya la mayoría fue a la playa. Porque se da algo que tenemos, cierto, una temperatura de entre 23, 25, máximo 26 grados, pero esa es la tendencia desde que arribamos acá. Y el agua es templada, es muy agradable realmente, es como para entrar a bañarse, tomar sol inclusive, una temperatura realmente maravillosa. Y con respecto a lo de Fluminense, el equipo de Fluminense que sueña con llegar a su primera final de Copa Libertadores de América, hacen mucho hincapié en eso de llegar a la primera final de la Libertadores. De hecho, hubo arengas previas de Felipe Melo y compañía. Se están uniendo todos acá realmente y se da lo de el famoso Olimpia Cerro, pero acá muy diferente, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad, prácticamente un país, donde hay una división Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, ¿verdad? Y todos quieren que los de Flamengo, por ejemplo, quieren que hoy pierda Botafogo, Vasco también, y mañana la misma cosa con Fluminense. Pero en síntesis, yo creo que si Olimpia plantea inteligentemente el partido, como lo hizo contra Flamengo, ahora sí tendrá que tener más paciencia Olimpia, porque Fluminense no va a ser el equipo vertiginoso como lo fue Flamengo. Estuve viendo resúmenes de partidos de Fluminense ayer y es un equipo que tiene la pelota, que no se apresura, hasta te diría, tiene el formato de estos equipos ingleses con un gran manejo de pelota, ¿verdad? Salvando la distancia, lógicamente, pero es un equipo que de 3/4 de cancha para arriba se hace la diferencia, no con las pelotas al vacío, con las pelotas largas. Se hace paredes, juegan muy bien, son muy técnicos los jugadores de Fluminense. Entonces Olimpia va a tener que tener otro formato con respecto al partido. Y también quiero hacer hincapié en lo siguiente, antes de escucharlo ya en conferencia de prensa a Chiqui Arce, hablando de... Acá la prensa habla de un resurgimiento de la carrera de Chiqui Arce. Vi un informe especial inclusive donde hablaban de su historia, de la trágica situación que vivió con su hijo. Ustedes recordarán, compañeros, que él nos había dicho que se arrepintió de no haber tomado en su momento al Palmeiras, porque Palmeiras lo había buscado. Creo que, si mal no recuerdo, fue en su primer ciclo en Cerro Porteño cuando le fue muy bien. Ya lo habían buscado en Palmeiras y él dijo que no era el momento. Pero hablan de que es un técnico muy reconocido, muy querido, muy respetado. De hecho, lo fue como jugador en la década del 90 y parte del 2000. Entonces, lo de Chiqui Arce como que recobró fuerza su nombre acá. Y los brasileños, como pasa con los jugadores, haces un buen partido y ya estás apuntado prácticamente como una posibilidad de transferencia. Así que lo de Chiqui Arce no es menor, ¿verdad? Se juega mañana, creo que un papel unipersonal muy importante. Sí, de hecho eliminó nada más y nada menos que a Flamengo, ¿verdad? Mezclando un poco porque estábamos con el tema Enciso, se vienen las eliminatorias, la gente dice, no, si Bruno lo que quiso decir es llegar a su primer título. Sí, Fluminense ya jugó una final. Su primer título. Claro, no, están escribiendo los amigos de WhatsApp, están escribiendo y... su primer título. Perdón, si me malexpresé, su primer campeonato. Sí. Ganó un campeonato. Claro, aquella de los penales... Por eso ha sido la campaña de Rumerito, ¿verdad? De unirse con el Fluminense y de lograr el primer título. No, finalista ya fue, ¿verdad? Pero no, campeón todavía. Así fue. Fabio, tenemos el primer reporte oficial vía PF de lo que pasa con Enciso. Sí, a través del departamento de prensa del Albirroja, la APF se pronuncia con respecto a la situación de Julio Enciso. El jugador Julio Enciso ha sufrido un traumatismo en la rodilla izquierda en uno de los entrenamientos en su club. El mismo está siendo asistido y evaluado por el cuerpo médico del Brighton y se le realizarán estudios en los próximos días. Permanecemos a la espera de conocer dichos resultados junto al reporte oficial de la lesión, el tratamiento y el tiempo
tiempo de rehabilitación probable, dice el informe a través del departamento de prensa. Bueno, la lesión existe entonces en la rodilla. Sí. Lágrimas en la rodilla, decían. Habría que hablar con un médico, ¿verdad? Porque hablan de esa expresión médica y ver el tiempo de recuperación. Ahora, qué mala pata, ¿no? Porque la verdad que Enciso es un jugador muy importante y se pensó inclusive esta mañana que era mucho más grave de lo que está diciendo Fabio, y que con el transcurrir de las horas nuestro compañero Ángel Elián también habló de que se le tenía que practicar, de hecho, un estudio médico. Y para redondear también lo de Olimpia Fluminense, el caso de Lino, el zaguero central de Fluminense, fue tentado por el Al-Sabat de Arabia Saudita. Está en el interés de este equipo saudí y lo admitió el propio presidente del club, que contábamos hace muy pocos días, rechazó de manera oficial una propuesta del Liverpool por el volante Andrés de 30 millones de euros. Así que la frase acá repetida que lanzan los periodistas y que lo dijo el propio presidente es que nadie se mueve del Fluminense hasta que Fluminense logre la Copa Libertadores de América. O sea, no van a tocar el plantel en esta campaña de Copa Libertadores. Y ahora el interés es muy importante del Al-Sabat de Arabia Saudita por Nino, el zaguero central Federico. Sí, hablaba Fabio lo de el interés inglés también, ¿verdad? El tema de el otro jugador. ¿El Liverpool no hablaste vos? Andrés. Claro, sí, claro, sí. hablaste del Liverpool. 30 millones de euros. No, hasta agosto, hasta que termine la Copa, no transfiere nada. No. Es más, Andrés aparece hoy en Globo en portada diciendo 100% Fluminense en la mente. Y otra cosa que leí, Bruno, compañero, que no recordaba, una nota de Francisco Arce en Globo, donde habla que cuando él iba a enfrentar a Fluminense, falleció su hijo, como técnico del Cerro. Claro, de hecho por eso se posterga una semana la realización claro, del partido. Habla la Conmebol que postergó, entonces él no iba a tener ese antecedente, habla de la trayectoria de Chiqui como jugador en Brasil, ¿verdad? Pero cita que iba a ser su primer enfrentamiento con Fluminense, cuando dirigió Cerro, y bueno, tuvo la tragedia familiar en aquel momento Francisco Arce, ¿cuándo fue eso? ¿El año pasado? 2021. En plena pandemia todavía. De hecho, ya no fue el gol que le anularon con el VAR, el AVAR, el famoso AVAR. De hecho, ya decíamos que para la carrera de Chiqui iba a ser impactante conseguir la clasificación a cuartos de final de Olimpia con Flamengo, para su currículum personal. Tumbarle al campeón de América es como un resurgimiento para el mercado brasileño, porque es realmente desde todo punto de vista impresionante, y Chiqui en su trayectoria vuelve a colocar eso, y me parece que va a tener otra vez, ya independientemente de lo que suceda más adelante con Fluminense, él una consideración especial para ir en cualquier momento a dirigir a un equipo allá. Y sí, primero estamos hablando de peleando cuarto de final con Olimpia. ¿Hace cuánto está, Chiqui? ¿Hace un mes? ¿Menos de un mes? Sí. Estamos hablando, claro, lo que siempre se da, que los brasileños cuando ven que te lucí contra ellos, y desde sea jugador, técnico, ¿no? Y desde lo que comentaba Bruno allí, de ahí sintiendo un poco lo que es la percepción brasileña. Ustedes recordaban lo de aquel Cerro Fluminense del 2021. En el global, o sea, más allá del escándalo del gol que le anularon a Cerro, fue una serie que la termina ganando cómodamente Fluminense, gana los 2 partidos, y después lo del año pasado contra Palmeiras. O sea, profesionalmente, capaz de Brasil lo miraban a Chiqui de otra forma, pero con esto que hizo con Olimpia contra Flamengo, y por eso me parece que es esta expectativa de lo que pueda ocurrir con alguien que, cuando hablábamos del tema del fenómeno de Romerito en Fluminense, allá a los que dejaron una huella, un legado, lo miman, pero que queda calambre. Y fíjate, por eso con lo de Arce, que tiene 2 mercados fuertes como Porto Alegre y... Un beneficiado, por ejemplo, Diego Aguirre, que él enfrentó con Peñarol a Santos y tiene trabajo abierto en Brasil. El Chacho Coudet volvió a Inter, que ya lo había enfrentado. Sí. Ese Boda le había hecho buena campaña de defensa y justicia, eliminó a San Pablo en un momento. O sea, se fija mucho en eso. Por eso lo que estaba mencionando Bruno es importante, y seguramente hoy creo que quizá haya prensa brasileña, no sé, en la conferencia de Arce, que va a arrancar en 10 minutos, ¿verdad, Bruno? En 11. Sí, en minutos arranca lo de Chiqui Arce, y
Simplemente algo más para agregar. Lo de Chiqui Arce, él está muy bien conceptuado acá. Lo que pasa es que se perdió un poquito en la vorágine del fútbol después de todo lo que pasó con él, porque recordemos que él cuando había estado ya en boca de Palmeiras, porque Palmeiras fue a buscarlo directamente a él, quería que sea su entrenador, él estaba haciendo una gran campaña, pero después tuvo altas y bajas, volvió Chiqui Arce ahora con todo en la palestra de la consideración que tienen los hinchas, los torcedores, los dirigentes. Por eso es muy importante también lo de Chiqui. Yo seguro soy que le van a preguntar a Chiqui lo del fútbol brasileño, porque realmente acá es monstruoso todo lo que se maneja económicamente, la estructura, lo que es el fútbol brasileño, y Chiqui lo conoce muy bien. Quedamos atentos entonces al caso de Julio Enciso. Una pena realmente, no sé si él ya está descartado para este partido, para el partido del 7 en Ciudad del Este. No, son apenas o sea, es la primera comunicación oficial de la PF, ¿verdad, Fabio? Dice Sí. se seguirá guardando. Sí, porque dice con respecto a esperar y conocer dichos resultados con respecto a lo que se va a realizar en cuanto a estudios se refiere, y esperar el reporte oficial de la lesión, el tratamiento y el tiempo de rehabilitación probable, dice el informe. Bueno, pero no dice mucho el informe, nos hemos jugado que, digamos, nos habla de la lesión, de qué tipo de lesión, probabilidades. Por eso yo creo que hay que hablar con un médico, ¿verdad? Lágrimas en los ojos. ¿Ustedes ya escucharon esa expresión, muchachos? No. En la rodilla. No. Yo lágrimas en la rodilla, hablo el primer reporte. A ver. No, el primer reporte dice desgarro en la rodilla. Pero ese Sí, reporte pero después la vio ampliación alguien. decía que tuvo lágrimas en la rodilla, y yo no sé a qué se refiere, ¿verdad? No quiero ser irresponsable porque voy a decir lágrimas, no sé. Supongo que tiene que haber alguna, no sé, coagulación, algún golpe. Bueno, hay que ver, porque lo de allá tampoco, mira que sitio en inglés y compañía no se da el tema. TR. Y si él no está, ¿cómo arrancamos? Y buena pregunta. Yo ya tengo mi equipo. Encima mi equipo va con línea de 3. Y el triángulo era, bueno, Ávalo hay que ver cómo está, ¿eh? Porque Ávalo tampoco jugó el fin de semana en Argentinos Juniors. No jugó. A la pucha, va a quedar Almirón nada más. De mi triángulo, Almirón, Enciso y Ábalos, el ofensivo. Bruno, aquí están escribiendo oyentes, especialmente del exterior, ¿verdad? TR también es rotura. TR, que es lágrima, pero rotura también. ¿Se entiende? Adjetivo lágrima, verbo rotura. Por ahí viene el tema de la lágrima. Entonces, pues, si es el último reporte que se había enviado, eso entonces es muy delicado. A la pucha. No llegaría. Totalmente. No llegaría. Acá me dicen Segoviña o Sosa, y sí. Y aparecen ya ahí, porque no hay mucho, ¿eh? Matías Rojas ayer hizo un partido, pero... Claro de las cosas, los corintianos estaban muy contentos con Matías Rojas, que no completó el partido porque fue cambiado ya en el segundo tiempo, allá por los 50 y pico. Estaban mirando el partido, pero sí estaban muy contentos con el centro, con la asistencia de zurda espectacular desde la banda derecha, un centro al segundo palo que terminó en el gol de Corinthians. Estaban muy contentos realmente con Mati Rojas. Lo que no sé es por qué no completó el partido, ¿verdad? Porque hizo un centro, una asistencia perfecta para el gol del conjunto de Corinthians. Inter de Porto Alegre, que ganó su partido de visitante y quebró un poco el tema de la altura, y acá estaban enloquecidos los brasileños, los de Porto Alegre, principalmente los de Inter, con el tema de que ya dan por un hecho que acá en Brasil lo van a liquidar el expediente frente al Bolívar, ¿verdad? Porque en los informes previos ayer hablaban hacer un historial de lo difícil que siempre le fue a los equipos brasileños jugar en la altura.
¿verdad? En el estadio Armando Siles de La Paz mostraban imágenes de anteriores, inclusive cuando ya Inter se había presentado, donde había jugadores con cámara de gas, con oxígeno, la selección brasileña también cuando fue a jugar y había ganado de hecho ese partido. Uno de los goles había marcado Ronaldo, justamente Ronaldo Nazario, y en aquella ocasión también trajeron los respiradores, después ya de imágenes más actuales de Alisson, el arquero, que hacía broma con respecto a la altura. Pero hay un ambiente, un clima de copamiento, ya que está de moda este tema de la palabra copamiento de los brasileños en la Sudamericana y en la Libertadores. Sí, ayer lo de Inter, ayer tuvo a San Rochet, el arquero que atajó todo, el uruguayo, un nivel, pelota en los palos. Hace 8 partidos que no gana el Inter en Brasil, en el Brasileirao. Y ganó ayer, y yo estoy de acuerdo que en Porto Alegre no creo que se lo dé vuelta a Bolívar, que su gran aliado era el Hernando Siles de ayer. Y el otro partido está abierto, un partidazo fue Corinthians Estudiantes, ida y vuelta. Matías Rojas bien, entró Ángel Romero bastante bien también. Matías Rojas jugando bien tirado a la derecha. Él asistió en el tiro de esquina para el gol de Chile. El corner fue bueno. Sí. Y Ángel hizo una gran jugada en el segundo tiempo. Antes de ir para Sevilla, dice, él le pidió a mi contratación cuando llegó totalmente diferente. Tuvimos poquísimas conversaciones. Habla Ganso, está hablando en estos momentos en la prensa brasileña, medio Fluminense sobre Sampaoli. En entrevista a ESPN habla de que la relación que tuvo con el técnico. Y acá lo que también se acaba de lanzar como información es que Pedro, que estuvo en el conflicto con el preparador físico previo al partido contra Olimpia, el delantero, tiene ya negociaciones con el Zenit de San Petersburgo, el Zenit de Rusia, y que esas negociaciones están avanzadas y que dejaría finalmente Flamengo. Flamengo que va a jugar la final después de este combo de partidos de ida y vuelta de la Sudamericana y la Copa Libertadores. Se va a jugar acá la final de la Copa Brasil entre San Paulo y el Flamengo, pero Pedro definitivamente parece que no va a continuar en el Flamengo y que su destino sería el Zenit, que ya está negociando con el equipo brasileño y que ya tendría acordado con el jugador su ida al fútbol ruso. Perfecto, Bruno. Vamos hasta Johnny, que ya está arrancando la conferencia de prensa. Sí, señor. Un abrazo hasta cada momento. Abrazo, Bruno. Johnny, contigo. Lo que vimos el Flamengo cuando lo íbamos a enfrentar y lo que sentimos cuando lo tuvimos enfrente durante el tiempo de los 2 partidos. Es un digno rival, es un gran rival para una etapa importante de Copa. Nosotros sí estamos preparados, estamos ya terminados el día. Hoy es solamente el recreativo, esperar el partido con mucha fe, con mucha fuerza, porque hay un optimismo no solamente en el hincha o en la gente que es del club, sino que especialmente en el plantel, después de haber conseguido esa clasificación en un nivel de mucho fuerte. Hoy día estamos preparados para enfrentarnos con el tema. Profesor, ¿qué tal para deporte? Consultarle, las dos anteriormente, bueno, no fue en este mismo lugar, pero fue en esta misma ciudad, me confirmaba que jugaba Tito Torres en aquel entonces contra el Flamengo. Hoy nos puede confirmar de vuelta que juega Tito Torres en el arranque, y cómo ve el terreno de juego. No sé si pudo ver por las redes sociales o lo analizó o cómo lo vieron el caso sobre todo en la parte de los partos, después de que se vio de las imágenes que estaba bastante estropeada la cancha del Maracaná. ¿Cuánto afecta quizás eso en el juego del Inter? Siempre ha sido un lugar muy noble así para jugar y para reaccionar a ese tipo de situaciones. No creo que se resienta tanto, ¿no? Ya creo que hay solo que se resienta tanto, ¿no? Ya creo que hay sol desde ayer, hay sol desde ayer, entonces para mañana yo creo que ha de estar normal. Generalmente se riega, o sea, toda esa parte
dejar la cancha rápida seguramente va a estar de esa manera. Capaz que la parte del arco, como decís, porque hay más golpe, hay más traqueteo, ahí la pelota parada o por los arqueros mismos esté un poco empeorada esa parte. Y Tito sí arranca, sí, titular indiscutible. Francisco, buenas tardes, Álvaro Ponte para Universo 970. La situación de Derly González, se habló muchísimo del 10 de Olimpia por la expectativa que genera en el hincha. ¿Él va a estar mañana? ¿Va a estar disponible? Por favor, la situación de Derly, profesor. Sí, habíamos pactado con todas las personas alrededor, de los que trabajan en recuperación con el departamento médico, ya después que pasó a cargo de los preparadores físicos del equipo, nosotros mismos entrenándolo, de que lo llevaríamos de a poco. De a poco significaba no venir para este partido y que arrancara ese su reentré del partido con Luqueño, y ahí ya tenerlo pronto preparado para la revancha. El hecho de verlo entrenando y acelerando y él mostrando obviamente toda la calidad que tiene hizo que esté acá con nosotros y sí va a estar a disposición. Buenas tardes, Francisco. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Cuánto significa esos primeros minutos aquí en el Maracaná, asentarse nuevamente, esa aplicación que tuvo Olimpia justamente frente a Flamengo, teniendo en cuenta lo que es este partido de Copa Libertadores de América? Y otra consulta, el juego de pelota parada, ¿cuán importante va a ser en este encuentro? Entendemos que no solo el inicio, claro que el inicio puede ser clave, así como decís, por el desarrollo mismo, por la gente de ellos a favor y por el tipo de juego que ellos intentan imponer sobre sus rivales. Pero hay que ser astutos para jugar aquí, para llevar la llave abierta allá. Son dos partidos que creo que van a ser vibrantes, cada uno con su forma, con su estilo, con lo mejor que tiene, y dentro de eso nosotros hemos últimamente en los partidos convertido bastante de pelota parada o en pelota en movimiento. Tenemos en el plantel y en los equipos que han arrancado últimamente grandes cabeceadores, y tanto Hugo, Facu, Ale se han prodigado bastante en mejorar los lanzamientos, que también son vitales. No solamente es bueno tener gente que pueda aprovechar los centros, pero también buenos cruzadores, y hoy tenemos esas dos partes bien aceitadas, y creo que es algo que tenemos que usar. Creo no, lo vamos a utilizar las veces que podamos y con mucha fuerza, porque confiamos mucho en esa característica de juego que tiene el equipo en la parte ofensiva. Hola, profe, buenas tardes, estamos en vivo para Tigo Sports. ¿Qué significa para Francisco Arce estos cruces de cuartos de finales ante Fluminense? Y tengo otra consulta. ¿Qué te da Ramón Martínez y Marcos Gómez, uno de estos dos, en características para acompañar a Richard? Que Joel le confirmó a Ramón, ¿o qué? No, pregunto. Ramón tiene juego aéreo, tiene el mismo vigor físico que tiene Marcos. Marcos tiene esa vitalidad constante, digámosle, de estar siempre atento para recuperar y ser una ayuda más, y como decís, con Richard o con alguien más o con los que estén ahí deambulando por el medio sector para controlar esa dinámica de juego que va a tener el rival. Cualquiera de los dos, o los dos, pueden arrancar los dos también. No está definido, pero todavía no lo tienen ellos, no están informados. Mañana lo vamos a confirmar, o capaz que esta noche, porque esta noche tenemos esa sesión de Caballero Pámano y Taguana. Hicimos la vez pasada
antes de Flamengo, al llegar acá a la noche, lo vamos a hacer hoy de vuelta, desmenuzar otra vez o ya especificar más detenidamente todo lo que queramos hacer mañana. Y para cualquiera es un momento excelente, ¿no? Uno profesional, yo lo viví mucho como atleta, mucho, pero son otras sensaciones, se siente otro tipo de sensaciones jugando y es muy diferente dirigiendo. Fue muy bueno el primer paso que dimos de vencer a un gran rival, y ahora vamos a tener otro tanto cuanto pesado en cuanto a juego para poder avanzar de fase. Francisco, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Te quiero consultar porque remarcaste hoy y en anteriores conferencias las características diferentes que tiene Fluminense con respecto a Flamengo. Y dentro de esa idea de probabilidades que tenés, la posibilidad de jugar con 3 volantes centrales, ¿eso implica que se va a tener una predisposición muy distinta, un planteamiento que puede llegar a ser incluso más cauto de lo que se puede ante Flamengo? No necesariamente, puede ser al revés también. Sigo sosteniendo que son equipos distintos, ¿no? Son dos muy buenos equipos, son de los mejores del fútbol brasileño actualmente. Seguramente, obviamente Botafogo está haciendo una campaña soberana en el campeonato, que el brasileño es un campeonato muy duro. Y entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo y Fluminense deben estar los 4 mejores. 2 de ellos muy parecidos en muchas cosas, Flamengo y Fluminense, especialmente en la forma de tratar la pelota, pero con movimientos distintos y con características individuales. Fluminense más definida ofensivamente que Flamengo, que tenía, digo, en el sentido de que ya jugaron contra nosotros, rotaciones constantes en algún sector de la cancha, y que Fluminense lo hace de otra forma y en otros sectores de la cancha. O sea, no significa que podemos jugar con 3, vos decís 3 volantes, Richard, Marcos, Ramón, Huguito o Quintana. Sí, podemos jugar sin problema, pero sin que eso signifique un mensaje para retroceder, capaz que sea lo contrario. Don Francisco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estamos en directo para Roland KPY. Recién hablaba Ramón Martínez y utilizaba una frase suya que siempre lo recuerdo previo al partido contra Chile. Habló de 11 contra 11 y guapo contra guapo. Usted utilizaba la palabra macho contra macho en aquella ocasión. Yo le quería consultar acerca de esa frase, si es realmente así o juega algo más que el macho contra macho en un estadio con la atmósfera que se va a tener el día de mañana. Y para el Twitch de Olimpia, un mensaje para los hinchas olimpistas que se aguarda gran número desde esta noche ya para el partido de mañana. Guapo contra guapo también era, ¿no? Esa misma frase, guapo contra guapo. ¿Seguro? Sí, seguro. No, seguro. Imagino que lo habrá dicho en el contexto de que normalmente se quiere transportar. Vi justamente antes de venir la aclaración de uno de los futbolistas de Flamengo en relación a eso, que se quiere transportar la cuestión de lo que se gasta a la cancha, como para marcar una diferencia y meter un poco de temor o para comentarios de hincha o a veces también de la prensa especializada. Eso siempre ha sido así, siempre ha terminado cuando uno comienza a pisar la cancha y se impone o no se impone, consigue desarrollar o no lo que se pactó en cuanto a estrategia y se convence de que eso es lo adecuado para tal o cual rival. Nosotros hemos hecho eso de manera casi perfecta contra Flamengo en los 2 partidos y confiamos en que podamos hacerlo de vuelta contra Fluminense. Insisto, son de los mejores rivales que vamos a enfrentar a lo largo de la Libertadores y tenemos que ponernos a tono.
somos capaces, y por eso estamos confiados de poder entender un poco por dónde se vaya desarrollando el partido, de leerlo, no solamente fuera de la cancha, sino también dentro de la cancha, porque eso es vital, porque estos equipos no te permiten mucho tiempo de despiste, de estar desatentos, o sea, se pueden aprovechar y capaz que uno después ya no se recupera. Entonces el poder de concentración, de decisión, de atención, otra vez va a ser clave, o capaz que más todavía que contra Flamengo, porque insisto, si nos paramos mal, si presionamos mal, si esperamos muy atrás, si no jugamos de vez en cuando a golpe por golpe, este es un rival que tiene la pelota hasta desde el arco rival hasta el arco ajeno, entonces hay que cuidarlos y hay que jugarles también por donde ya vimos imaginamos que se pueda marcar algo de diferencia ofensivamente. Y lo de los hinchas se sigue sintiendo sin poder seguir midiendo las sensaciones de positivismo. Hay un ambiente, yo no puedo decir como era en tal año, como era 2013 yo hablaba mucho con el maestro, con Ever, cuando iban a jugar especialmente partidos contra equipos brasileños, y recuerdo que el ambiente era parecido, ¿no? Es complicado comparar, pero tenemos que ir de a poco, aprovechando, haciendo jugar a favor toda esa sintonía que hay, esa seguridad que se transmite de afuera a adentro, que nosotros también desde adentro podamos seguir sosteniéndolo con buen rendimiento. Profesor, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal en directo. Son características similares de juego, de propuesta. Fluminense con el profesor Inís, ese Olimpia con usted a la cabeza. La paciencia puede ser clave para este equipo, principalmente para Olimpia. Paciencia que de repente en Copa Libertadores no se tiene mucho, profesor. Bueno, ellos tienen un equipo muy paciente, ¿verdad? Yo decía en relación a él, a Fernando, a mí me gusta mucho lo que él hace, ¿no? Desde que comenzó a dirigir. A veces manda a hacer algunas cuestiones medio extravagantes, pero no es tan pragmático así, pero es un capo, yo lo considero un capo. Ha de ser un poco más joven que yo, me acuerdo de haber jugado contra en varias oportunidades, pero ha de ser un poco más joven. Sí, sus equipos tienen eso que vos decís con la tenencia, ¿no? Mucha paciencia y mucho orden y algún padrón definido para esa tenencia. Hoy nosotros estamos en Olimpia todavía, por las características de los jugadores, por lo que ya se había hecho, por la base ya trabajada y por cómo necesitábamos jugar y sacarle el mejor provecho, optamos por mantener, así como ya dije en más de una oportunidad en conferencia, optamos por mantener varias situaciones que tenían con Diego y su cuerpo técnico, y le hemos agregado algunas otras cuestiones. Eso sí, el gusto que él tiene, veo observando lo que él hace en cuanto a lo que nosotros hemos hecho, especialmente en otro equipo o en el mismo Olimpia en tiempo pasado, en parte final del torneo de aquel 2015, son ideas bien parecidas. Por eso yo creo que vamos a hacer una retrospectiva un poco, estamos haciendo de mirarnos para adentro, que normalmente no nos gusta o no nos gustaba que nos hagan con nuestros equipos, para poder hacerle la vida difícil y llevarnos un buen resultado de aquí y definirlo en el Defensores. Buenas tardes, profe. Melissa Céspedes para La Voz del Hincha Olimpista. ¿En qué aspecto considera usted que mañana el rival se va a diferenciar con relación al Flamengo y qué puntos hay que tener en cuenta jugando de visitante? Yo creo que
los dos son equipos parecidos en cuanto a buscar tramar todo, preparar todo, orquestar todo a partir de la pelota, de tener la pelota. Sí estoy seguro de que lo hacen de manera diferente por propias características de sus jugadores, especialmente del medio para adelante. Ellos, Flamengo, por decir, tenían del medio para adelante gente que se movía mucho, que intercambiaba mucho de posición, que rotaban constantemente. Fluminense hace eso para crear espacios, generar superioridad en todos los sectores de la cancha, pero tienen grandes especialistas, tienen gente por fuera muy rápida, muy dinámica, y tienen a un gran goleador que no se aleja mucho del área, que es Cano. Entonces todas esas cuestiones ya están vistas, ya las hemos trabajado, ya solamente la vamos a recalcar en imágenes y en la charla de mañana, y se los ve muy bien a los muchachos. Yo creo que eso es clave para poder revisar todo y pasarle la información, y que hoy descansen lo más que puedan, y ya cerrando también en sus cabezas las tareas que van a tener cada uno para tener un gran trabajo, un gran nivel y llevarnos un buen resultado de aquí. Buenas tardes, profe. Acá Natalia Ordóñez para Impacto Deportivo. Olimpia está a 5 partidos de llegar nuevamente a una final de Copa Libertadores, y la gente está a la espera de eso. ¿Qué opina al ser Olimpia? ¿Cómo describe eso? Y de que yo creo que lo que más pega es que es posible, o sea, siempre ha sido posible aquí con otros equipos en otras instancias, en otras generaciones, con la historia que tiene el club. Lo charlamos eso normalmente con Raúl, con Amarilla, con Julio, que han sido campeones de América aquí, que han tenido sus caminos trazados de distinta manera, pero han siempre respetado esa historia, y normalmente donde los puntos coincidentes son de que cuanto más parecía que era imposible o difícil, siempre se ha sacado a relucir toda su estirpe, toda su mística, toda su fuerza, todo su positivismo, el club, los hinchas, los jugadores de cada momento. Y estos jugadores que estamos dirigiendo manejan eso a la perfección, porque cuanto más se les dificulta, parece que reaccionan mejor. Ya han dado pruebas de eso en varias oportunidades, especialmente ahora con este pasado reciente de la clasificación contra Flamengo. Buenas tardes, profe, en vivo para NPI Deportes. ¿Cómo te sentís al saber que acá en Brasil te respetan bastante por el paso futbolístico que tuviste en el país? Y bien, claro que bien. Ahora tengo varios compañeros que quieren visitar, o seguramente algunos lo vamos a encontrar por el poco tiempo que tenemos. Ha sido un facilitador en el partido anterior, el rival anterior, y ahora también, por más de que nosotros actualmente se tiene acceso a todo tipo de información, pero también es válido a veces charlar con gente que los ha enfrentado, como seguramente ellos también hacen con nosotros, ¿no? En ese sentido tengo muchos amigos, muchos compañeros, entrenadores de mucha confianza, en quienes uno también busca información o busca apoyarse, ¿no? Y hablo muy bien portugués todavía. La vez pasada Joel no le dio libertad a los periodistas de aquí, y por eso no pude demostrar que todavía mi portugués sigue vigente después de más de 20 años de haber salido de aquí. Não ia bem nessa. Não. Então vamos ver se seu português está bom. Está perfeito. Prazer. Você falou que enfrentou o Fernando Diniz quando era jogador, quando os dois eram jogadores. Queria saber assim, como é que você lembra
desses enfrentamentos, se o Diniz era um jogador duro, de chegada dura, difícil, e como você vê o momento dele agora também como selecionador da seleção brasileira. Você também foi técnico de seleção do Paraguai, como é que você vê essa fase dele também? Eu lembro dele bem atrevido, né? Do mesmo jeito de atrevimento que hoje tem como treinador. Eu falava para eles agora, você deve ter entendido em espanhol, né? A minha quase admiração sem conhecer agora nessa atual função, ele, eu, mas a gente que é de futebol se sente identificado, gosta. Eu acho que ele está tendo uma premiação maior, que é de dirigir a seleção do seu país, né? Não tem uma alegria maior. Com certeza vai ser diferente para ele dirigir Fluminense que dirigir a seleção brasileira, porque eu senti isso na pele, né? Não é a mesma questão, não é a mesma facilidade, não são outros quesitos que tem que ter em conta para, não é nenhuma sugestão para ele, né? Estou só comentando, mas vejo que ele é bastante aceitado, até querido pelos seus jogadores, e isso fala muito bem do caráter, do tipo de trabalho no dia a dia que ele tem com o time que dirige. Tá certo? Obrigado. Qual nota? De 1 a 10. Qual a nota do meu português? 11. 11? Também aproveitando o início rodeio no Globo Esporte do Brasil, você já falou do Cano, você falou agora do Diniz, e outro jogador muito importante do Fluminense é o Marcelo, que também vai estar fora das 2 partidas, já que a Conmebol manteve a punição. Já perguntei também para o Ramon e agora perguntando para você. Isso impacta de alguma forma na forma de jogar do Olímpio quando você pensa enquanto equipe de um jogador tão importante que está fora? Impactar é uma palavra muito forte, mas são características diferentes, né? Diego Barbosa é totalmente diferente de Marcelo. Claro que se ele estivesse em campo a gente ia ter os recaudos para poder marcar, para poder, que nessa maior virtude que ele tem, que é obviamente o ataque, a parte ofensiva, a qualidade que tem com a bola nos pés. Eu pensei que você ia falar do Ganso quando mas assim, eles têm no coletivo um grande time, e o que a gente viu é que todos esses craques aí que jogam no time doam o seu serviço para o time, né? Então essas questões são as que nós temos que cuidar, igualar ou ser melhores para poder ter sucesso, porque dá para ver que é um time muito bem trabalhado. Eles batem a mesma tecla quase sempre, né? Então a gente tem que tentar desativar isso. Última pregunta. Carolina Carrillo para Deportes Unicanal en vivo. Sabemos que Brian Montenegro no vino a Brasil. Queremos saber cuál es su situación ahora mismo. Sabemos que tiene una molestia en el muslo. Si él recibió un golpe en el clásico, si mal no recuerdo, después volvió a tener otro golpe otro impacto en la misma zona en el entrenamiento, en uno de los entrenamientos, y empeoró un poco, o sea, no llegó a mejorar totalmente, todavía tenía hasta ayer dificultades para movilizarse, por eso no formó parte de la delegación. En portugués. No, yo la ñande experto. No, y no. A veces igual de colegio. El que preparando hagamos estadio. No, el que otro pirulillo. Vamos a dejarla hoy, profesor. Ah, verga, el relator. No, él es cronista. Ella dice eso, yo ni por ahí.
Año pues era guaraní, entonces la afición franqueada, pero te di mensaje de guaraní entero hoy. ya pues. Lo me pone ahí entero voy a una temporada. Ahí la mío ni penuta año allá los 20 volvió moco y papo 25 ya yo y nada ya 23 que tú llamo ahí pero ve que tú ahí o fueran paiteo mi hace la cue de que tú ya cue papo mi contrario anterior contra bella valga la redundancia. Entonces, de por ahí te por ahí voy a ir más Ramón a ella. Ya pues, ya haré ya todo ese. Profe, último, por favor, para Radio Exclusiva, profe. Existe la actividad, pero o sea, con Olimpia podemos llegar a la final. Se facilita, tiene un plus importante, Olimpia. Por ser Olimpia. Por ser Olimpia o ganar la Liga. Sí, pero tiene que reafirmar eso partido a partido. Obviamente la historia, todo es ayuda, es válido, pero el presente manda, ¿no? Hay que trabajar los partidos, no hay que pensar demasiado para adelante, hay que cumplir las tareas que vamos a tener mañana, después en la revancha. Y si nosotros somos capaces, si merecemos, avanzaremos, y yo creo que cada vez, si eso ocurre, nos vamos poniendo más fuertes, y ahí sí todo lo que conlleva la camiseta, la gente, recordar el pasado, la estructura del club, la experiencia de los dirigentes, el positivismo de los hinchas, la valentía y la calidad técnica de los jugadores, todo pesa de pequeñas partes va pesando para seguir creyendo paso a paso. No hay otra forma, hay que ir paso a paso, pero sí hoy más que 15 días atrás estamos más confiados porque ya hemos pasado la primera prueba. Ahora nos resta ya en el ida y vuelta, porque nosotros no estuvimos en fase de grupos, ir pasando para llegar a la final, que es el gran objetivo. Gracias. Agradecemos al profesor Francisco Arce. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí Francisco Arce, 12:27, Torre más titular que nunca. La pista que casi no difiere el equipo, salvo no para mí Walter González. ¿Vos qué decís? No, para mí va a ser Ramón Martínez por Hugo Fernández y triple 6, y coincido con la explicación, porque la consulta era si el triple 6 iba a hacer que el equipo sea aún más cauto en comparación a Flamengo. Yo creo que no se puede ser más cauto que contra Flamengo, y si vos decís, no, pero ¿cómo si entra un Ramón Martínez por un Hugo Fernández? Hugo Fernández jugó de volante contra Flamengo. Entonces, ¿qué indicio te da, Dani, de qué desprendes eso? De que la idea es pelearle en una zona un poco más adelantada por el fútbol que practica Diniz. Cortar la gestión que es ese momento en que Fluminense sale y organiza su juego. O sea, si contra Flamengo la idea era marquemos a los 4, entiéndanse, a Bruno Enrique, a Everton, a Gabigol y a De Arrascaeta, y nos vamos hacia atrás con el bloque bajo. Contra Fluminense, no, hay que ir a cortar, ya sea exagerando un poco desde la triangulación que quiere hacer Nené con Felipe Melo, claro, y André. Entonces tratar de soltar a un tipo que pueda romper línea como Ramón Martínez, porque entiendo la consulta, porque si vos decís, espera, si contra Flamengo se jugó acá, entiéndase, en una línea divisoria, y si ahora voy a decir que va a entrar Martínez por Fernández, pero voy nomás que Hugo Fernández siempre ha sido la jugada del gol de Flamengo. El que hace la finta para desmarcarse Gabigol es Hugo Fernández. O sea, Hugo jugó allí, Tito jugó como el extremo por izquierda. O sea, fue más un 4-5-1
lo que presentó Olimpia, pero yo creería que ese podría ser el equipo, porque acá creo que los primeros días debatimos si era Marco o Ramón, y cada uno daba su postura, pero no descartaría la idea de que sean los dos más Richard, sumarle que hay que también proteger un poco a Richard. Richard está en Capilla, y uno sabe la importancia de Ortiz también para el partido de vuelta con sus jugadas determinantes, pero yo creo que también fue una conferencia... Para reforzar tu deducción en la rueda de prensa, dijo Chiqui cuando le preguntó bromeó primero sobre el tema de Ramón y después asintió hasta que podrían ser los dos, por un lado. Claro. Y después, en cuanto a la propuesta de juego, puede ser más adelante también cuando le consulta. Puede ser lo contrario de lo que vos me decís, le dijo al... Sí, porque a mí me decís y yo primero desconfiaba o no estaba con la idea de que juegue con los tres volantes, porque Chiqui no suele jugar así, no suele parar sus equipos así. Es cierto, es un escenario diferente, un equipo diferente. No hay con tres volantes que salió mal. Y con lo que dijo, y que fue una Copa Libertadores contra Olimpia, pues. No, y contra Fluminense acá. Ese partido estamos recordando, puso tres volantes, Carrascal, Pica, y lo puso Aquino como volante. Hizo unos tres y contra Olimpia jugó Piri, Mota, Carrascal y Pica. Y contra Olimpia desarmó, porque para que ella vea, Aquino era quien más bajaba y todo, pero tres volantes juntos así, me acuerdo, puso contra Fluminense acá y también desarmó rápidamente. De que probó. Yo me acuerdo un partido antes que se venga el tema de la pandemia, contra Barcelona, y Villasanti era el 8. Un 8 falso, bien abierto, claro. Meterse con los otros dos, no me acuerdo si eran Topo y Aguilar, pero, o sea, lo que pasa es que si el tema es romper el juego contrario, Martínez... Sí, por eso. Es mucho más indicado que aquel mediocampo con Carrascal, Aquino y Pica Lucena. ¿Sabes qué pasa? Con lo que explicabas, Dani, que con respecto a Felipe, que salga Felipe Melo, ponerle que salgan ahí, no le aprietes demasiado, pero cuando recibe la pelota al volante central Fluminense, es ahí donde el equipo se para de acuerdo a lo que le gusta al técnico, ¿verdad? Es decir, circuitos cortos de toque de balón, triangulación, etcétera, y es ahí donde Olimpia le quiere embarullar al rival. Por eso me parece que es esta idea. Yo estaba reacio a creer que Chiqui iba a jugar con estos tres por los fracasos y todo eso, porque ya intentó, pero me parece que ante este escenario y con lo que dijo, va a jugar otra vez con los tres volantes. Yo creo que una cosa que yo mencionaba ayer, el tema del juego de ahora también, Y también. Me parece que varias de las preguntas que le hicieron a Arce fueron producto de una charla previa que tuvieron los muchachos con Arce. Me parece que fue una charla previa. Puede ser. Porque le preguntaban el tema de Martínez Gómez, el tema del juego aéreo, hasta qué punto va a ser importante. Lo tienen muy en cuenta. Puede ser, viste que vos estás hablando, te dan unos tips y le preguntás sobre eso. Hay veces que pasa cuando te vas especialmente a un hotel, estar esperando 10, 15 minutos, hablan un rato, cómo ve el partido mañana y va a estar ahí. Y después sale, me parece que las preguntas salieron. Se suelta más a veces los entrenadores. Así mismo. Cuenta más cosas. Tienen más consideración con quienes viajaron. Exacto. Suele pasar eso tanto a nivel de clubes como más en selección, ¿verdad? De ahí teníamos por ahí esa teoría. Bueno, está entonces para mañana, el equipo entonces sería con Espínola, Alex Silva, Romaña, Gamarra, Zavala, Ortiz, Vampeta, Martínez, Cardoso, Tito y Walter. Adelante Walter González. Pero una percepción, o sea... No, pero está bien pensado, Porque ¿sabes qué? Me parece que puede ser arriesgado que sea Fernández en vez de... Sería Vampeta, ¿verdad? Y que sea un doble 6 de Ramón con Richard. Porque acá debatimos si era Ramón por Marcos. Entonces dije, capaz no sea por y que sean los dos. Yo creo que ¿verdad? los tres son diferentes a esta altura. Antes Vampeta era muy parecido a Richard. Los años fueron pasando y Richard ya no ocurre lo que puede cubrir Vampeta. Y Richard liberado puede hacer un cambio de frente, varias cosas que hace cuando está liberado, o probar al arco. Es uno de los mejores en Olimpia a media distancia. Y Martínez diferente a los dos para romper. Y el juego aéreo. Sí, imagínense, Olimpia teniendo la pelota, y si Richard se puede soltar, tiene dos guardaespaldas prácticamente que serían Ramón y Gómez, manejando la pelota, digo, ¿verdad? Interpretando un poco los espacios que pueda dejar Fluminense. Puede ser importante su lanzamiento, una pelota a espaldas de los laterales, para la llegada rápida, con explosión. Yo de ese trío de volantes lo veo a Marcos como el más retrasado, a Richard que tenga vía libre para elegir cuándo ir a atacar,
cuándo quedar cerca de Gómez para que no le marque superioridad eventualmente hasta el propio Cano cuando baje unos metros, o el propio Arias, o si juega Kennedy, y que Ramón sea el que constantemente vaya y moleste a la primera línea de posesión que tenga Fluminense, porque más allá de lo tan diferente, y creo que ahora ya hasta el que no seguía demasiado el fútbol brasileño, porque volvió a recalcar Chiqui, que juega muy diferente Flamengo y Fluminense, la premisa es la misma: dejar la serie abierta y traerse un resultado para competir. Y Olimpia viene con un caché de que eliminó al vigente campeón de América luego de traerse una derrota por la mínima. O sea, más allá de la diferencia en la forma, el fondo sigue siendo el mismo. O sea, el que deberá ser paciente es el rival, y más por el fútbol que practica. Yo creo que Olimpia lo que tiene que ser es inteligente de no engañarse con algún que otro toque que parece estéril. Claro. De Fluminense, decir, mira, pues, no es la gran cosa, vayamos, y de repente te puedes castigar. Eso te iba a decir. Flamengo, por ejemplo, si vos veías que Arrascaeta tenía que retroceder la pelota, era porque era un mal síntoma para Flamengo. Quiere decir que no había espacio para explotar su fútbol, pero eso para Fluminense no es nada. Retroceder la pelota significa justamente lo que más le identifica a este equipo, que es la paciencia, detectar espacio, y ahí puede ser un equipo más engañoso, ¿cierto? Lo que decís, pero ese es el tema de la diferencia. Me parece que Flamengo, si no puede progresar, ya es una dificultad para Flamengo, que para Fluminense no lo es el hecho de no progresar, sino que seguir jugando, buscar, mover la pelota, ir de un lado a otro. Acá la idea es que Ganso no reciba tantas pelotas como para poder administrar el juego de Fluminense, que esté incómodo siempre, ¿verdad? Faceta también, ¿qué hacer cuando recupera? Son 95, 100 minutos de fútbol, donde también hay que ser inteligente cuando se recupera la pelota. Flamengo recuperó y controló. Controló y jugó larga por momentos. Sí, soltar la amarra, no se soltó nunca. Y en eso es muy importante Richard Ortiz para interpretar justamente si es bueno, por ejemplo, meter un pase profundo para Cardoso para que explote su velocidad, o es mejor retroceder, jugar con Ale Silva, bajar un poco el ritmo del partido. En esas cosas Olimpia tiene jugadores con oficio, el mismo Richard para organizar, Silva para desde el fondo empezar la salida, interpretar el juego con tranquilidad. De hecho, hasta Gamarra se soltó alguna vez para ser sorpresa, pero los laterales muy poco pasaron, ¿no? Junto a Flamengo casi no pasaron. Yo creo que era al revés, ¿verdad? Los que jugaban como los adelantados de los laterales eran laterales vi para proteger y para que jamás quede solo Ale Silva con Bruno Enrique. Wesley, que fue el que más se proyectó a la derecha. Y después el Ayrton, que acá cuando vimos lo que jugó Felipe Luis, uno decía, gracias a San Paolo, ¿verdad? Pero voy nomás a que, por esto que estamos analizando, por eso también era comprensible que el 9 elegido haya sido Brian. O sea, si estamos hablando de un equipo más flexible y que pueda incordiar la salida, Brian es el que tiene más características desde ese sentido. Mientras que Walter estaba allí con Fernández. Era que pique Fernández y alguna pelota aérea para que gane González, que volverá a ser seguramente... Que juega más de espalda, y el otro ya te va a jugar perfilado picando al área, con otra perspectiva, como el caso de Brian. Sí, y los centrales de Fluminense son muy buenos en ataque, pero defendiendo Ábalo le hizo un lío tremendo. Vamos con Edgar. Fabio, resultado de ayer, partido de hoy, ¿te parece? ¿Hacemos un ping-pong con Edgar? Sí, por supuesto, vamos. Todo el tema de Libertadores Sudamericana. Edgar, adelante, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludo a todos. ¿Querés equipar toda tu casa? El jueves 31 de agosto al sábado 12 de septiembre llega NG Off, la feria de descuentos espectaculares del 30%, 50% y hasta 70% en productos seleccionados de las mejores marcas. Vas a tener la oportunidad de llevarte a casa todo lo que necesitas al mejor precio. Te esperamos en nuestra sucursal NGO de San Lorenzo, Avenida Avelino Martínez. No te lo podés perder. El NG Off con el pacto de confianza NGO. A todo ponele Vistoni. El mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación.
Copa Sudamericana, la Copa Sudamericana, y el primer partido que se disputó ayer, el Corinthians le ganó con Matías Rojas en el equipo brasileño a Estudiantes de La Plata 1-0, llave abierta para lo que va a ser la revancha el próximo martes. Y en lo que tiene que ver con Copa Libertadores, Inter le ganó en La Paz al Bolívar 1-0, la revancha también el próximo martes, recordando que el ganador de la serie Bolívar-Inter va a enfrentar al ganador de la serie Olimpia-Fluminense. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad, es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. BC Excursiones, agencia de viajes, traslados aéreos y terrestres. Informes y reservas al 0991-974725. BC Excursiones. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farmoliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Vigi, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. 12:40, novedades en Guaraní. Está Gerardo Figueredo. ¿Qué tal, Gerardo? El saludo para vos, a todos los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, Guaraní tiene nuevo técnico, el argentino Pablo Daniel de Muner, de 42 años, es nuevo técnico de Guaraní. Falta la oficialización por parte de la directiva, pero es un hecho, porque llega este fin de semana el argentino, que últimamente estuvo en el O'Higgins de Rancagua del fútbol chileno, decía, este fin de semana juega Guaraní ante General Caballero de Mallorquín en el estadio Carendú, 19 horas, va a estar presente el nuevo técnico de Guaraní y el lunes empezará a trabajar en el equipo de Guaraní. Daniel de Muner, 32 años, argentino, nuevo técnico de Guaraní, repito, insisto, falta la oficialización de la directiva, pero es un hecho, ya está confirmado lo del argentino, otro argentino para dirigir a Guaraní. Federico, compañeros de audiencia. Exactamente, me acuerdo del lateral derecho, Pablo de Muner, me acuerdo de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors. Jugó en una selección sub-20 de Argentina también, que había tenido cierta relevancia, y después Ariel votaba Sudamérica, 2014 en Paraguay. Estaba mirando su trayectoria, sí me sorprendió, no me acuerdo que haya jugado en Sudamérica. 3 partidos jugó. Temporada 2014, sí. Y jugó en San Martín, en San Juan, que dirigió también, ya iniciando su carrera de entrenador, Defensa y Justicia, fue entrenador ayer la temporada 2019. Su carrera de entrenador es todavía de un corto plazo hasta ahora, porque estamos hablando entre el 2017 y 2018 había tomado las riendas de Independiente Rivadavia. Ahí empezó Pablo de Muner como entrenador, después pasó por All Boys en tercera división, también Defensa y Justicia, pero ya en primera, un breve paso entre el 2019 y 2020. Y su mejor campaña... ¿Cómo? La reserva dirigió en Defensa y Justicia. Ah, sí. Y en San Martín de Tucumán fue su mejor campaña, porque de 37 partidos jugados, ganó 17, empató 15 y perdió solo 5. El 28 de julio renunció a O'Higgins. Sí, había arrancado muy bien en el equipo de Rancagua, pero después, por los malos resultados, él renunció. No lo sacaron, porque últimamente se lo echan a los técnicos, no quieren renunciar. Dio un paso acostado, pero dejó a 4 puntos del descenso, Sí. A los Higgins de Rancagua. Estoy viendo su campaña y el famoso, si no se iba, lo echaban. Sí, estaba en el limbo ahí, ¿no? 5 victorias, 5 empates, 9 derrotas, pero como dice Gerardo, había arrancado bien, inclusive en su segundo partido. Goleó al campeón vigente a Colo-Colo 5-1. Pues que su nombre me parece ya sonó, Federico, para en algún momento dado para el fútbol paraguayo. En serio, yo no recuerdo. Estoy tratando de hacer memoria. Yo recuerdo como lateral de la sub-20, estoy mirando qué sub-20 era. Me parece que es de punta para arriba, era de los rústicos, Federico. No, el sub-20 de acá creo que fue, Por eso lo tenía tan presente. No, a Pablo de Muner. No habrá sido la que recordamos ayer con Freddy, la que salen campeones ellos, de 2001. Vamos a ver, puede ser. Pero alguna sub-20 que me quedó en la... A ver, ¿cuántos años tiene él?
42. 42. Y bueno, entonces puede ser esa. Puede ser la de Freddy, sí, Claro. 2001. Pablo de Moner. Está bien, ahí estaba en esa sub-20 con Saviola y compañía. Cuando recién arrancaba. Y siempre era medio arriba, le faltaba la chapa. Bueno, llega el fin de semana entonces, Gerard. Sí, señor, va a estar en el partido que Guaraní va a animar por la 8ª fecha ante General Caballero en Carendú, y el lunes empieza a trabajar con el aborigen. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, señor, muchas gracias. Ahí está Pablo de Moner, como recordaba entonces, ¿a los cuántos años vino acá Sol Ariel? ¿A los 34, 35, Más o menos, 36? por allí. 33, 34 años. Hace 11 años, no en realidad, no. Sí, menos, ¿verdad? Y 33 años, 33, 34. Bueno, y para un equipo de técnico argentino, ¿verdad? Saja en el arco, de Moner lateral derecho, tiene central, el lateral izquierdo. El central tiene Juan Amador Sánchez. Russo Rabina, lateral izquierdo. Gustavo Costas. Gustavo Costa, mira que dupla, Juan Amador Sánchez, Gustavo Costa. Russo Rabina Lira, volante central. ¿Cómo se llama él que era Fanesi? Con Bañucci, número 8, Lira, número 6. Fanesi yo lo conocí como técnico, yo no me acuerdo. De inferiores en Racing. Y después tenés... Después está el lechero. El lechero. Ese no, Amílcar, ese no jugaba. Amílcar, no llegó. Y ganó, y sí, él jugaba en Temperley. Y lo que quiero decir, y el señor que parecía Terminator, ¿cómo se llama? El Cacho Ciale central también. Cacho Ciale central. Ciale, o sea, central de Ñul. Para 2 equipos. Suplente de... No, hay para muchos equipos, no. Sumale mucho, falta todavía, El señor flaquito que dirigía en Ecuador que vino. Soler, no sé qué jugaba. Soler. Pero los otros fueron todos jugadores. Casi lo llevo, sí que a nuestro Soler. Sí. Los otros eran todos jugadores de la época, por eso les recuerdo yo. A Gato Olive, Cacho Ciale, el Russo Rabina, lateral derecho. Es cierto que Fiorentina está interesada por Matías Villasante, preguntan aquí. Salió en Brasil la información. 10 millones de euros, supuestamente. Era el dinero que tenía que preparar la Fiorentina para llevarla a Matías Villasanti. 10 millones de euros. Sí, así decía la información desde Brasil. Estoy recibiendo mi equipo, el Vasco Aconzábal. Aconzábal. Lo puedo poner como un defensor de recuperación. Aconzábal es aquel que anotó, ¿por quién es que anotó que no corría nada? ¿De la Cruz o Aguilar? Beto de la Cruz. Beto de la Cruz. En la cancha de Sol. Sí. En la cancha de Sol y el camarógrafo le agarró. Después Gardero con Gloria. Dani, número 10, con Gloria, por favor. Con Gloria, campeón. A ver, número 10. Si vamos a depender de la memoria de ayer, cuidado con... No, eso fue ayer, ya pasó lo de ayer. Pero sirve, amigo, sirve como mnemotecnia, como una herramienta para recuperar la memoria de... Está bien. Otro método utilizar. Peligroso. Está bien. Ese método, y creo que ayer los amigos del WhatsApp creo que el 98% eran cosas que no se podía hacer, no se decía al aire. No, entonces por eso. No, primero comenzó bien, después... No es que... una salud para Nicolás de Mamía, en su agenda. A ver. En el arco, Roberto Acosta. Número 2, Raúl Cáceres. Número 6, Pablo de Moner. Número 23, Bruno Valdés. Número 16, Aureliano Torres. Mirá, oye, Pero en su el agenda... equipo del Cerro, Fernández, Corujo, Cardoso, Ortiz, Alonso. O sea que esto fue 2013, 2012. Pero en su agenda figura de central. En la agenda de Nico figura de central. Sí, fue como primer central. Él era lateral, sí, lateral. No, porque Perdón, de chico, en la sub-20 esa que recordamos que Dani ya corroboró que era 2001, era lateral. Yo me acuerdo bien de eso. ¿Vos tenés agenda así, Ariel? No tengo. Vos sabés que antes cuidado. Espectacular, Nico. Es que encima tiene linda letra. Yo comencé así y después... Antes guardaba todo. Y después... No sé, descuidé. Pero me muevo mucho también y termina perdiéndose en el... Pero o sea que es lo que ocurre con las anotaciones, o sea, en este mundo digital. Claro que vos tenés ahora, inclusive, ya ni siquiera se habla, o hubo una época donde vos hablabas de tu pendrive, de que cuántos gigas, hoy ya se habla en términos de nube, ¿verdad? O sea, de dónde almacenás, o sea, físicamente ya no tiene demasiado sentido. Pero... con el peligro de sonar como una persona ya no tan joven, lo que te genera esa anotación de papel, tu huella, bolígrafo o lápiz, o sea, decir, claro, y te transporta a no al hecho nomás, sino a todo el alrededor que ocurría en esa situación. Es como tu propia historia escrita por vos mismo.
Esa es la realidad, sí, es que... Pero por eso, gente... o sea, es otro capítulo de lo que significa la tecnología y la facilidad que te da la tecnología, pero te va sacando cosas que sí pueden generar cierta incomodidad, pero también te traían algunas, o sea, situaciones placenteras, para que yo, vos hablabas de la mnemotecnia, o sea, de ese recuerdo. El recuerdo que te trae nostalgia, te trae felicidad. Yo tenía agenda y iba a anotar los nombres de la esposa de los jugadores y dice... Pero no cualquiera. Tiene que ser de la farándula y conocido. Por ejemplo, lindo... Está registrado en la mente, ese equipo, vos citaste, ese equipo de Cerro probablemente era de Arce. Claro. Cardoso, Danilo, Alonso... Y Corujo, sí. Claro. Pues ha sido 2013, por ahí. Vos decías, Ariel, 2014 llegó, ¿verdad? O sea, si es finales de 2013 o inicio del 2014. Mirá la defensa de Sol lo que era, ¿eh? Y el equipo Raúl Cáceres de Muner, Bruno Valdés y Aureliano. Sí, lindo equipo. Y fíjate que ese periodo del Cerro de Arce había ganado de forma invicta el Clausura. E hizo una gran Libertadores en el 2014. Hablando porque hace rato con lo de Chiqui ahí en Río, recordamos lo de Fluminense, la serie contra Cruzeiro. O sea, son de esas series que para el que ve más allá del resultado, dice, mira qué bien juega este equipo. Y el mejor ejemplo es que Ángel Romero pasa al fútbol brasileño después de esa serie. Pero estamos hablando, y el disparado fue lo del nuevo DT de Guaraní, que tendrá mucho trabajo que hacer realmente. Mucho. Enseguida escuchamos a Juan José Zapag hablando en un medio santafesino el caso de Pica Lucena. Este reporte de Super Pitín me envió ahora, ¿eh, bro? A ver, ¿dónde está? Llegamos a Londrina. Vamos a almorzar ahora. Vamos a descansar un rato, después vamos a seguir. Mi ídolo, gracias por todo. Londrina. En Londrina. Bien, Super Pitín, Londrina. Mismo espacio que la otra vez. Bien. Buen viaje, que sigan teniendo buen viaje allí. Super Pitín, Londrina. Mañana a la mañana va a llegar a Río. Ojalá que esta vez ya le dé la entrada a los Olimpia. La otra vez tuve que comprar ya, o acá antes parece. Edgar, y después estamos escuchando a Juan José Zapag, más jugadores que se van al fútbol argentino. Había sido, entonces lo sacamos la lista a Cardoso Lucena, como que estaba yendo al equipo también de Conejo Benítez y Lueto Espínola. Vamos a ver. Aprovecha las imperdibles ofertas del agosto liquida para descubrir que Taiga va con vos. Al contado hasta un 40% de descuento. Podés llevar tu moto Taiga ideal como la RKS Sport y darle a tu bolsillo lo que necesita. Buen rendimiento al menor consumo. Además viene acompañado con la mejor garantía, 15.000 kilómetros. Espectacular, la mejor del mercado. ¿Y vos qué esperás para llevarte tu Taiga? Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código TowerStar2. Participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de pollo Don Juan, una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan para
para todos los gustos. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos. Y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Venía la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique 18 años, si te conviene. A todo ponele Vistoni. El mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo, Vistoni. Grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. 12:54, vamos aquí que a lo de Zapag y ya estamos con Juanma para hablar de Cerro, que prepara una campaña bastante importante para el público que vaya a la olla el próximo sábado en el gran partido contra Libertad. Zapag, hablaron para la Radio Satel de Santa Fe. No, él es parte del plantel, no está a la venta ni para préstamo, no, lo que tiene que hacer es jugar nomás. Viene de una pequeña lesión y en cualquier momento va a seguir jugando. Está todo bien. No, nada, que yo sepa nada y tampoco lo ofrecimos al jugador. Nosotros contamos con él. Tenemos un volante como Piria Mota que se está recuperando también de una molestia en el hombro, una intervención. Entonces, bueno, vamos a utilizar lo que tenemos. Estamos peleando el campeonato que no es nada fácil. Así que todo bien, que sigan bien ustedes ahí. Abrazos. Bueno, ahí está la conversación. Un mensaje para Lucena también. Tiene que jugar nomás. No está a la venta, no está ni a préstamo. Tiene que jugar nomás. Qué espectacular. Porque al parecer es una maniobra más del jugador, que lógicamente es en realidad, porque con esta postura del presidente de Cerro está claro, ¿verdad? Pero el jugador se quiere ir. Pero convengamos que el técnico tampoco que le da demasiada cabida, ¿verdad? Porque sí. O sea, porque una vez que estuvo afuera de la concentración dijo razones tácticas, técnicas. Porque si vos decís, estamos hablando de Gavilán siguiendo con esta campaña de Cerro, y si se va a picar Luceno, ¿qué tal quedás? Si le preguntan a Gavilán, yo creo que va a decir bien. Me acomodo, te va a decir Bobadilla, Carrascal, lo tiene al chico Fabricio que lo está promocionando tanto, lo pero tiene es Viera. poco, es flaquito. Sí, pero, flaquito el sector. Pero esa es una percepción nuestra, o sea, el que tiene la decisión. Por eso te digo, desde el punto de vista de Gavilán. Para más, si hay un lugar en el que Cerro es muy vulnerable, el medio, donde no le atajan a nadie. Carrascal y compañía no le atajan a nadie. Yo entendería, si por ejemplo Piria Mota estaba fino, si Carrascal, Wilder y Bobadilla se matan para hacer quién es el titular, pero no está ocurriendo. Yo cuando surgió lo de Pica, yo entendí como una cuestión de la dirigencia de ya dar un punto final. Viste que acá hablamos mucho de la renovación, porque fíjate que si se daba lo de Pica, ya para mí era la salida. ¿Quiénes ganaron los últimos 2 torneos de Cerro? Pues para mí va lo de Aquino, lo de Beto, lo de Patiño, y Pica el otro, a tal punto que entonces yo entendía de esa forma, es como que la dirigencia ya quería limpiar esto y decía, bueno, aprovechamos la coyuntura que el técnico, no es que dice, no, a él ¿cuántas veces vimos que la dirigencia quería limpiar a alguien, pero el técnico de ese momento decía, no, a mí me sirve, todo bien, no sé el metejón que vos tenés, pero a mí me está sirviendo este jugador y si no está, se va a resentir el equipo. Entonces yo entendía más por una cuestión dirigencial, ni tanto de... ¿Sabes por Enzo Jiménez está más afuera que adentro, verdad? Lateral izquierdo ya no está, la defensa tampoco, sí, era quizá uno de los últimos, el último moicano, ¿sí? Como se dice, y también al jugador le convenía, si no, claro. No pero el cuerpo técnico. Si le escuchás bien a Zapag, a mí me parece que analizaron. De alguna u otra manera analizaron, por eso él dice y toma en cuenta lo de Piris Damota, o sea, como diciendo, ¿qué vamos a hacer con este jugador? Claro. No, y tenemos no, y se está recuperando Piris Damota, no, igual que se quede. Es como que analizaron igual de alguna u otra manera. Es que yo por eso, porque a ver... Pero el problema de Piri que está en proceso de recuperación, no se sabe cuándo. Y cuando vuelve no hay ningún tipo de garantía, porque él te juega ese 2 o 3 partidos y queda fuera otra vez. ¿Y está volviendo? Dijo. Sí, pero él tiene una operación en el hombro, tengo entendido. Pero no más recién, sí, por eso San Lorenzo no avanzó, porque que no sirve un jugador que tiene 2 meses, cuando intentó aquello hace 2 semanas. Ahora el texto dice 13 partidos, pero tiene Argentina. Pero además la frecuencia de la lesión, la frecuencia de la lesión que él tiene no te garantiza una continuidad. Yo cuando le escucho a Zapag decir lo de Piria Mota es, o sea, ahondando de que no hay, es un futuro no tan cercano. O
O sea, no es una suspensión de 2 fechas o esta incertidumbre que hay por lo de Julio Enciso, con lo que le ocurrió en la sesión de entrenamiento de ayer en el Brighton. Entonces, yo pensé que, y mira que esto lo veníamos debatiendo, inclusive en la previa y acá habíamos discutido, que hasta el partido contra Barcelona otra vez era una especie de freno de mano para una especie de anhelo de la dirigencia de hacer el famoso recambio, y que recién después lo de Guayaquil y lo que ocurrió contra Guaireña lo hicieron tan a las apuradas que descuida, y no sé si Juanma maneja la info, te descuida de Rivas, que estuvo en la primera lista de los transferibles, aparezca jugando contra Libertad. Pero siempre en esa lista de 5 dijimos, no se puede colocar en la misma categoría a un Baez o a un Rivas o hasta el propio Toño con los otros, que uno siempre decía, mira que en ese vestuario están los líderes, y siempre se mencionaba que Beto Espínola, que Patiño, y fíjate que Pica, ya que hace rato alguien preguntaba por lo de Villasanti, en Cerro habrán esperado que Pica tenga la misma ruta. ¿Se acuerdan que a Villasanti también recién le venden a Gremio luego de un par de nos? Y me acuerdo que después cuando hablamos con Vitar y Paraja, ellos decían, cuando hay un no, se le mejora el contrato, pero después ya se le pone, mira que en la próxima cuando venga una oferta de este tipo y ya le ponen el monto, el jugador ya se va. Pasó con Pulpito. Claro. El grupo fácil lo estaba llevando a Talleres y lo de Lucena fue Garavia. Claro. Que a él no le dejan ir a Arabia y después le suben el... O sea, voy nomás a que Lucena ya también tenía ese trato, no sé si decirle VIP, porque mira que ese es un trato que no va a tener todo el grupo. Por eso bien cuando Federico decía, claro, en ese plantel le estuvieron Enzo, Rivas, pero no llegaron a ese estatus donde, por ejemplo, el club le dice, por favor, quédate, vos sos jugador de selección, porque en ese momento el doble C de la selección era Villasanti, Pica, Lucena. Todavía recuerdo que cuando con Berizzo, Paraguay empata contra Argentina en la cancha de Boca, él citó como uno de los argumentos de que se conocen tan bien que por eso jugaron contra Messi y compañía. Entonces, Montevideo fue una de las figuras. Claro, o sea, lo elegimos como figura incluso. Sí, y protagonizó esa jugada de la función. Sí, entonces voy nomás que en algún momento se esperaba, y vos sabés cómo son los desgastes a veces. Lo que hasta hoy era, no, vos sos el más lindo, vos sos el Nambrena luego, y después cuando no se dan las cosas, y después te cuentan cosas, que esto, que lo otro. Por eso yo entendía que lo de Pica entraba en esa famosa lista de un deseo de la dirigencia más que un cuerpo técnico. Ya que mencionaste... Para cerrar, porque no está Juanma también. No nos pregunta un oyente, ¿se va al final o se queda? No, se va, se queda, digo. No hay lugar para la confusión. Estamos hablando que se queda. Lo daban por hecho todos, porque todos, y aprovecho después de... Vamos a ver así, adelantamos saludable a Juanma, que nos va a contar más, ¿verdad? De los detalles que estamos hablando ya acá con Fabio, con Dani, Ariel, el seguidor de Muner, ¿verdad? Pero está bien, porque estamos dando vueltas mismo sobre el tema de por qué no se fue uno de los últimos de aquel grupo, porque también le sumó al Pulpito, ¿verdad? Mirá, se fueron muchos, Pulpito, Coyote, Espínola, Patiño, Aquino, Juanma. ¿Cómo estás? Villasanti. ¿Sabes quién es el que está? Pero en la pausa se había ido. Sí. Pachi. Pachi. Porque Pachi fue determinante en los dos, pero él Pachi se fue. Los dos, sí. Pero después tuvo, y parece que mientras se fue era que el grupo... ¿A dónde se ha ido Pachi? Peñarol. Peñarol jugó contra Cerro, incluso contra Olimpia, sí. Juanma, adicional a lo de este jugador, por favor, lo de Pica Lucena, ¿qué más tenemos? Y que es un poco el análisis, así como decía Dani, sobre los 2 campeonatos conseguidos de un grupo de futbolistas que fueron un poco las cabezas del grupo, y que sí, todo el mundo estaba ya preparado para la salida de Pica Lucena, y está cayendo como una sorpresa esta situación. Y cuando digo todos, no hablo solamente del futbolista, de su empresario y de su entorno, sino que también allí en el plantel, el cuerpo técnico. Realmente esto da un giro importante que no estaba en los planes realmente. Hasta el propio futbolista ya estaba preparado, ya estaba feliz por esta posibilidad de ser transferido. Iba a ser su primera transferencia o su primera experiencia en el exterior, y ahora finalmente
tendrá que seguir aguardando. Aparte habrá hablado con el Beto, le habrá dicho, mira qué linda ciudad Santa Fe, parecido a nuestro país, se duerme la siesta, chiquita, gente amable. Todo eso que uno prepara cuando se va a ir a un nuevo lugar, ¿verdad? Cuando va a hablar de la sorpresa del jugador. Claro, porque el acuerdo de palabra entre Colón y el jugador estaba todo. E inclusive anoche nos enterábamos que habían avanzado mucho en la cuestión entre clubes, Colón y Cerro. Otra cuestión que ayer se hablaba muchísimo, el tema de la inhibición de Colón, que sí puede fichar futbolistas, lo que no puede es utilizarlos. O sea, la sanción de FIFA no le prohíbe a Colón fichar jugadores, lo que sí prohíbe es utilizarlos en competencias oficiales. Y además estaba incluso tratando allí de solucionar el impasse con Nacional para poder concretar la situación de Pica Lucena, e incluso hay ya otro futbolista así que lo han contratado y que está entrenando, pero que todavía no tiene la venia de FIFA para poder jugar. ¿Hasta cuándo tiene contrato el Pica con Cerro, Juanma? Él había renovado hasta diciembre del año que viene. Un año más. Y mira que veo, ya tiene 28 años, se había caído una transferencia y seguro que también entiende que es una edad ideal como para emigrar. No sé si habría mucha diferencia en lo económico y qué seguridad tiene en Colombia con respecto a lo que percibe en Cerro Porteño, lo que gana, pero es un fútbol, el fútbol argentino cotiza de otra manera, hasta le pudiera ayudar si llega a hacer si llegase a hacer una buena campaña a pegar otro tipo de salto. Te corrijo, Ariel, hasta junio del 2025 fue la extensión, cuando justamente se había rechazado la posibilidad de la oferta de Arabia Saudita. En el 2021, en octubre, él firma contrato hasta junio del 2025. Y sí, más allá de la cuestión económica, financiera, él no está jugando, y él también ya está al tanto y pudo percibir cómo viene la cuestión allí, y habrá que ver si ahora el presidente rechaza esta oferta. Evidentemente es porque el presidente quiere contar con él, y ahí habrán que coordinar con el entrenador cuáles son los intereses que tiene, más que los intereses, los conceptos que tiene el entrenador sobre Pica Lucena y la importancia que cree debería tener en el plantel el presidente del Club Cerro Porteño. Bueno, vamos a escuchar a vuelta lo de Zapag, es corto, pero sí, mucha gente diciendo, pero en Twitter siguen, claro, porque en Twitter hubo como una marea donde aseguraba el tema de Lucena a Colón. Acá dice un oyente, imagínate cómo va a estar Pica justo cuando se quiere ir. El club, por una decisión egoísta, decide no cederle. La pregunta es, ¿con qué ganas se va a quedar, dice? ¿Qué pasó en las últimas horas? Si hubo también interés de parte del club de cederlo a préstamo, ¿verdad? Acá otro oyente dice también, ¿quién vuelve eso con Lucena? ¿Por qué no le dejan ir? Va a ser como Harry Kane a los 30 recién. Bueno. César de Córdoba nos escucha, dice, acá Sosa la está discutiendo, me parece que sigue. De esta manera hacia Europa se refiere a Ramón Sosa. Espera, Juan José Zapag de vuelta, a ver. No, él es parte del plantel. No está a la venta ni para préstamo. No. Lo que tiene que hacer es jugar nomás. Viene una pequeña lesión y aquí va a seguir jugando. Está todo bien. No, nada. Que yo sepa nada, y tampoco lo ofrecimos al jugador. Nosotros contamos con él. Tenemos un volante como Piri Mota que se está recuperando también de una molestia del hombro, una intervención. Entonces, bueno, vamos a utilizar lo que tenemos. Estamos peleando el campeonato, que no es nada fácil. Así que todo bien, que sigan bien ustedes ahí. Abrazos. Bueno, allí está una vez más lo de Zapag, que es, me parece contundente, afirmativo, respecto, repito, a esa corriente informativa, donde también nosotros estábamos. Que daba como un hecho la incorporación de Cardoso Lucena a Colón de Santa Fe. ¿Qué más, Juanma, con vista al sábado? Ya ayer justamente la consulta que hacías, y hay una fuerte campaña evidentemente también, Fede, con relación a el partido del sábado ante Libertad y la intención que tiene esta directiva de poder tener una recaudación importante. Está animando a través de las redes sociales, al menos ayer levantaron un vídeo donde animan a que vayan más de 40.000 o 40.000 cerristas a la nueva olla, recordando que, según la cuenta que estábamos haciendo, este sábado se cumple el 5º partido desde el momento de la resolución oficial del Tribunal Disciplinario de APF, es decir, que Gradería Norte baja
no debería estar aún habilitada. Se va a cumplir la sanción en este partido, es el quinto desde que salió la sanción definitiva. Está la gradería norte habilitada, la gradería norte alta, con un precio de 30.000 guaraníes, al igual que la gradería novena. Y en el flyer especifica justamente eso, gradería norte alta, entre paréntesis, la baja todavía estará inhabilitada. Platea 50.000, preferencia lateral 80.000, la VIP 150.000 para no socios, 100.000 para socios, preferencia benefactor 150.000 y los visitantes en platea Petengil 30.000 guaraníes. A partir de 12 años los niños canjean o adquieren sus entradas, menores de 12 años entran de manera gratuita. Aquí hizo un oyente, dice, ¿cómo va a convocar 40.000 hinchas si Gradería Norte está inhabilitada y tiene capacidad para 10.000? 35.000 como máximo. 35.000 como máximo. Claro. Así es. Vamos a cambiar. Y en este partido se cumple justamente la sanción, Juanma, ¿no? Sí. Este es el quinto partido de la sanción oficial, de la sanción que quedó ya vigente. Fue la primera provisoria. Bien. Bueno, está Juanma. Cualquier cosa volvemos, ¿sí? Hoy entrenamiento a las 17 vamos a poder observar los primeros 15 minutos de esa práctica. No se ve mucho generalmente, pero sí nos da la posibilidad de estar allí, ir conversando un poco con personas que suelen estar lejos, pero ahí vamos a ver si podemos sacar alguna información con relación al equipo del sábado. Exactamente, que sí vieron. Gracias, Juanma. Muy cara la entrada para el sábado, dice. Claro, para el que no es socio, salvo gradería, platea preferencia, ya sube. 13-10, Edgar. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Y vení a Arete y salí diciendo ya voy a encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas en Arete. Para las eliminatorias sudamericanas, primera fecha, enfrentamos a Perú en Ciudad del Este el 7 de septiembre, 18:30 horas el horario del partido. Arbitraje de Andrés Matonte, el uruguayo, que va a dirigir también mañana el partido de ida entre Fluminense y Olimpia en el Maracaná. Así que el uruguayo Andrés Matonte va a ser el árbitro de Paraguay-Perú. En el VAR estará Leodán González, uruguayo también, para lo que va a significar las eliminatorias. Mientras que para el siguiente partido de Paraguay ante Venezuela, este partido de la albirroja, que se va a jugar la siguiente, es el 12. Martes 12 de septiembre. Exactamente. En Maturín el partido ante Venezuela. Arbitraje de Andrés Rojas de Colombia. En el VAR estará Yadir Acuña, también colombiano. Árbitros que van a formar parte de las eliminatorias para arbitrar los partidos de Paraguay. Y atención, que también aparece un paraguayo
entre los que van a pitar en estas eliminatorias. El partido entre Brasil y Bolivia va a arbitrar Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Carlos Paul Benítez. También los líneas, Eduardo Cardoso, Milicia de Saldívar. Cuarto árbitro va a ser José Méndez. Y en el VAR estará Rodney Aquino. Aquí hay que decir que el que hace la designación es FIFA y no Conmebol. Por eso llegan los paraguayos para los partidos de eliminatorias. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 13 horas con 14 minutos. Y es impresionante cómo avanza la hora. Y si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Hoy, miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llamando al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Estamos en contacto con el señor Amado Pérez, el tío de Marcelo Pérez, que está para jugar en Huracán de la República Argentina. Señor Amado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ABC Colón. Bueno, ABC Cardinal, contanos, don Amado, igual el grupo. Don Amado, ¿ya está cerrada la operación de Marcelo para Huracán? Sí, la verdad que sí, porque yo estoy hablando con mi hermano y me dijo que ya estaba cerrado, que tenía que viajar y que un acuerdo junto con el Deportivo Luqueño. Yo creo que viajará si mañana voy. ¿Mañana estaré viajando? Sí. ¿Qué fue lo que cambió, a su parecer, don Amado Pérez Castillo, para que se pueda dar esta transferencia? Porque se habló de lo independiente, no aceptó la gente luqueño, sin embargo, a Huracán sí le aceptan esta oferta. La verdad que sí, creo que es lo que me ha contado de los últimos tiempos. Yo no estaba hablando de lo que me contó mi hermano. Lo otro quería así en cuota y el Deportivo Luqueño no quiso cobrar así en cuota, quería vender con un aval. Entonces, hace rato lo está también el equipo de Huracán Argentina detrás de él, hablando con él, el técnico de Huracán, que es Martínez, y hasta le llamó 3-4 oportunidades a Marcelo, y entonces por ahí llegó, le dijo que se quería jugar en Argentina, y yo creo que llegaba a un acuerdo con el presidente del Deportivo Luqueño. O sea que van a recibir esa plata. ¿Te habló tu hermano, don Amado, si $1.100.000 sería por el 60% del pase? La verdad que sí, eso sí, 60% de su parte, $1.100.000. ¿Y el pago es a contado? Y yo lo que me entiendo que es al contado, porque Luqueño no quería darle en cuota. Eso es lo que, por eso le estaba trabajando, le hizo el Deportivo Luqueño, el presidente del Luque, a mi hermano. Y yo creo que es al contado. No, hoy no hablé con mi hermano, pero ayer noche hablé y me dijo que ya estaba todo. Pero también utilizaste el término con un aval. Sí, eso quería pagar, Independiente quería así. ¿Perdón? Independiente quería el Deportivo Luqueño quería con un aval del banco, y por eso no hubo un acuerdo para eso. Y ahora Huracán, yo creo que pagó al contado, por eso le hace a mi sobrina el Deportivo Luqueño, que ya está todo como para irse. Y vos fuiste jugador, don Amado, ¿qué pensás que puede evolucionar su fútbol ahí en Argentina, Marcelo? Yo creo que sí, porque en Argentina va a encontrar muchos más jugadores de trayectoria, y por ahí mi sobrino puede ser más para la selección paraguaya. Yo creo que le falta experiencia a mi sobrino. Yo creo que esa experiencia jugando en el fútbol argentino va a conseguir. Yo creo que a poco tiempo mi sobrino va a ir a Europa. ¿Y cuántos años de contrato le va a hacer Huracán? Pasé por 4 años, eso todavía no le preguntan, porque mi hermano va a hacer por 4 años. Bien. Bueno, así es que para
reconfirmar la información, señor Amado, está hecha la operación y Marcelo estaría viajando mañana para sumarse a Huracán, al Globo. Yo creo que sí, que mañana viaje de tarde de mañana para hacer inspección médica y después para hacer su operación con Huracán. Bien. Muchas gracias por el tiempo y por el contacto. Aquí hasta cuando guste. Gracias. Era el señor Amado Pérez, el tío de Marcelo Pérez, que va a jugar por Huracán de Argentina. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Además, todas tus compras realizadas por medio de call center al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes o impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomerí, todos los distribuidores del país. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxe Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Bueno, me contó Gerardo y me escribe el amigo Félix, que creo deben tener más o menos la misma edad. Amado Pérez Castillo. Ahora pues hay una carrera paralela de pickleball y compañía, ¿no? Su fuerte era la carrera. Ganaba mucho con la carrera. ¿Se entiende la carrera? Sí, la carrera que se hace mucho en el interior y de velocidad. De velocidad, carrera de velocidad. Era muy veloz y una especie de Usain Bolt. Salía de la concentración y corría carrera y ganaba plata. También, aparte, ¿verdad? De lo futbolístico. Exactamente. Gracias a Gerardo y al amigo Félix también. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche, estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional. Ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza y Pilsen Extra. Estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortin etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente un giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortin etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortin etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Casa Rosada, tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Llegó el agosto
agosto liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que hablar de la agenda de lo que va a significar la Copa Libertadores. Atención, hoy, 20-30 horas, Boca Juniors enfrentando a Racing. Gran partido el que se viene, choque de argentinos. 20-30 también para Deportivo Pereira ante Palmeiras en el estadio Hernán Ramírez en Pereira. Este partido, Copa Sudamericana hoy, Botafogo recibe a las 18 horas a Defensa y Justicia. A ver si juega Gatito. Si juega también Segovia, lo más probable es que en el segundo tiempo ingrese Segoviña en el Botafogo. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Enex, tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil, con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E, con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S, con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu bollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia, con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Más adelante vamos a escuchar in extenso a Chiqui Arce, pero un avance de lo que dijo con respecto a si puede jugar con Gómez, con Richard Ortiz y Ramón Martínez en el mediocampo el día de mañana en el Maracaná. Esto decía. Ramón tiene juego aéreo, tiene el mismo vigor físico que tiene Marcos. Marcos tiene esa vitalidad constante, digámosle, de estar siempre atento para recuperar y ser una ayuda más, así como decir, con Richard o con alguien más o con los que estén ahí andando, deambulando por el medio sector para controlar esa dinámica de juego que va a tener el rival. Cualquiera de los dos o los dos pueden arrancar los dos. Tiene que ver también con Cerro Porteño. ¿Se va o no el Pica Lucena? No se va. Y esto decía el presidente Juan José Zapag a un medio argentino. No, él es parte del plantel. No está a la venta ni para préstamo. No. Lo que tiene que hacer es jugar nomás. Viene de una pequeña lesión y aquí va a seguir jugando. Está todo bien. No, nada. Que yo sepa nada y tampoco lo ofrecimos al jugador. Nosotros contamos con él. Tenemos un volante como Piri Mota que se está recuperando también de una molestia en el hombro, una intervención. Entonces, bueno, vamos a utilizar lo que tenemos. Estamos peleando el campeonato, que no es nada fácil. Así que todo bien, que sigan bien ustedes ahí. Abrazos.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Pizza te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además no se achica al cocinar, vos ya lo conocés. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Y Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR, con Flow podés tener Llegos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Informamos a la ciudadanía el cierre de la avenida Molas López en su intersección con las calles Julio Correa y Doctor Jerónimo Subizarreta a partir de hoy, desde las 8 de la mañana. El cierre de dicha arteria sería de 10 días, aproximadamente sujeto a condiciones meteorológicas. Y te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Jortizer. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py.
Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda. El lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. 13:33, el famoso que parezca un accidente, ¿eh? Que... Bueno, no, el mundo se está revelando, ¿no? Lo que da Dani como noticia. Era la muerte en un accidente. En un accidente aéreo donde iban 10 personas, murieron las 10 en la zona norte de Moscú, y entre las 10 personas estaba Yevgeny Prigozhin. Para aquellos que siguieron aquella jornada de Rusia, el que se había revelado, el mercenario del grupo Wagner. Entonces ya las autoridades aéreas de Rusia confirman que entre los 10 estaba Yevgeny Prigozhin. ¿Quién va a creer el accidente, verdad? Estamos en contacto con Eduardo Dentis, que es gerente comercial de Farmacia Catedral. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo allá a Federico, Daniel y Ariel. Me comentaron que Bruno ya está en Brasil para la previa del partido de mañana, ¿verdad? Y bueno, gracias por este espacio. Y bueno, hoy estamos nuevamente con los miércoles de descuentos reales, el clásico ya de la semana, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Aplica en los 133 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También puedes llamarnos al delivery, puedes llamarnos al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610. También pueden visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi. Y quiero darles unos ejemplos de productos con sus descuentos que van a encontrar hoy en todos los locales de Farmacia Catedral. Arranco por la categoría de los más pequeñitos, los pañales. Hoy van a encontrar pañales de la marca Haggis, el Supreme, el XXL, el Pack Ahorro, que viene con 50 unidades. Hoy encuentran en Farmacia Catedral con 50% de descuento y con todas las formas de pago. De 188.700 termina pagando tan solo 94.300 guaraníes. También van a encontrar pañales de la marca Babysec, el Pan Premium Jumbo, el XXL, el paquete por 48 unidades, con 60% de descuento. De 182.000 termina pagando 72.800 guaraníes. Van a encontrar también cremas de la marca Nivea, la Body Reafirmante con Q10 Plus, el frasco de 125 ml con 40% de descuento. De 33.000 guaraníes va a pagar tan solo 19.800 guaraníes. Toda la parte de desodorantes van a encontrar de la marca Lady Speed, el Deo Speed Clinical, el frasco de 45 gramos con 50% de descuento. De 41.600 va a pagar tan solo 20.800 guaraníes, señores. Qué espectacular, Eduardo. Y los medicamentos también, ¿verdad? Todo tiene descuento en Farmacia Catedral. No, yo me voy entonces. Vamos hasta el 50%. Eduardo, hay una farmacia Catedral acá sobre Palma, ¿verdad? Si es que yo, el más cercano, o la más cercana, apenas terminamos, Federico, yo me voy para allá. Vamos. Porque imagínate la locura esto, 50% de descuento. Vitamina, hermano. Hasta las 11:59 de la noche, hasta las 23:59. Así mismo. Aprovechen y tienen que ir porque hoy se van a ahorrar un montón de plata, señores. Espectacular. Estamos por allí, Eduardo. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Un saludo y bueno, aprovechen hoy miércoles descuentos reales en Farmacia Catedral. Hasta luego. 11:37. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazeg, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazeg es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castro
Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Vino Santa Elena. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, gracias a la persona, sí, cometió un error, sí. 11:37 dije, me están poniendo. 13:39. Gracias a la persona que me hacen ver, los amigos de WhatsApp. Me envía Gerardo a la página ABC. Gran partido, mal arbitraje, dice 4-4. Sobre América Cerro. De aquel 2014. Y Nico me decía que tiene en la parte de arriba, 2 de marzo del 2014 fue. Dice, mal partido, mal arbitraje, 4-4. La página ABC, en un apartado dice, Zapag, furioso por el arbitraje. Vamos. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirnos en redes, @Tres Leones. Las cubiertas X-Ray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray, llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. X-Bray, invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor
mejor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, estamos hablando de lo de Putin, pero ayer, vos mío, ¿sabés la historia acá? No, claro. Avenida Rodríguez Francia, ¿no? Marica López. También, claro. Marica López, claro. Pariente y todo, ¿no? Sí. Y Marica López le mandó a fusilar a un hermano. Claro, por eso. A Venancio Benigno creo que era el nombre. Y hay una historia también que nunca se pudo aclarar del todo qué pasó con la mamá también. ¿Te acordás? Le mandó a apresar cuando menos. En San Fernando. Sí, entonces, cuanto menos. Hay tanta historia, ¿no? Bueno, muchachos, Putin y su ex aliado, después opositor, que acaba de fallecer en un accidente aéreo. Sí. Casi le llevó a Moscú, generó una gran crisis. Se habló de la debilidad de la figura de Putin. Fue un viernes y me acuerdo acá en el Super Sábado había abierto y el tema era ese. Y acá Johnny, yo dije, vamos a hablar de fútbol, ya me ocurrió tal cosa. Y para completar el famoso 4-4, veo que el árbitro fue Enrique Cáceres, el actual director de árbitros de la Conmebol. Y acá ya explicábamos, ¿verdad? Que FIFA es Conmebol, pero es la misma gente. Pero yo creo que para no generar ciertas fricciones que se entere la FIFA, dijeron, vamos a poner... Hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Claro, pero esto también es para la gente... Nuestra audiencia sabe lo críticos que somos con el tema del arbitraje, ¿verdad? Mira que ayer, después de mucho tiempo, la voz papal dijo, esto debió ser penal por la jugada de Luqueño contra Cerro, pero viste cuando ahora dice, por eso no están... No, que son cosas totalmente paralelas. Está el rendimiento y está el porqué de la no nominación. Y veo que, ya que vos citaste lo de Zapac, veo que era un partido que lo ganaba 3-1 Sol, lo da vuelta a Cerro 4-3, y después de penal empató Cristiano Velar. Pompey dirigía Sol. Pompey, sí. Que dijo otro calentante de Pompey, dijo, yo no entiendo acá cuando dicen pudo haber sido penal. Viste una frase muy, pudo haber sido penal. ¿O el penal o no el penal? Y algo que no mencionamos todavía en todo el programa fue lo de Marcelo, que al final la Conmebol rechazó la reducción, no hay reducción, no existe tal situación. Primero hubo una faque que yo decía ya a mediodía, después hubo una de medio brasileños, y después la aclaración de la y los $180,000 a Olimpia. $180,000 de multa a Olimpia. Nosotros estamos acostumbrados a estar, fueron noticias de ayer, pero mucha gente preguntaba así. 180,000. Y los fuegos artificiales fueron adentro, Federico, ¿verdad? Sí, claro. Afuera y adentro. La residencia puede traer cosas más peligrosas. Nos vamos. Lo escuchamos nuevamente a Francisco Arce, importante conferencia. Hace horas nada más, un par de horas, en Río de Janeiro con el móvil de Johnny González. Que se resienta tanto, ¿no? Ya creo que hay sol desde ayer. Hay sol desde ayer, entonces para mañana yo creo que va a estar normal. Generalmente se riega, o sea, toda esa parte de dejar la cancha rápida seguramente va a estar de esa manera. Capaz que la parte del arco, como decís, porque hay más golpe, hay más traqueteo, ahí por la pelota parada o por los arqueros mismos esté un poco empeorada esa parte. Y Tito sí arranca, sí, titular indiscutible. Francisco, buenas tardes, Salvador Ponte para Universo 970. La situación de Derly González, se habló muchísimo del 10 de Olimpia por la expectativa que genera en el hincha. ¿Él va a estar mañana? ¿Va a estar disponible? Por favor, la situación de Derly, profesor. Sí, habíamos pactado con todas las personas alrededor, de los que trabajan en recuperación con el departamento médico, ya después que pasó a cargo de los preparadores físicos del equipo, nosotros mismos entrenándolo, de que lo llevaríamos de a poco. De a poco significaba no venir para este partido y que arrancara ese su reentré del partido con Luqueño, y ahí ya tenerlo pronto preparado para la revancha. El hecho de verlo entrenando y acelerando y él mostrando obviamente toda la calidad que tiene hizo que esté acá con nosotros y sí va a estar a disposición. ¿Cuánto significa esos primeros minutos aquí en el Maracaná, asentarse nuevamente, esa aplicación que tuvo Olimpia justamente frente a Flamengo, teniendo en cuenta lo que es este partido de Copa Libertadores de América? Y otra consulta, el juego de pelota parada, ¿cuán importante va a ser en este encuentro?
entendemos que no solo el inicio, claro que el inicio puede ser clave, así como decir, por el desarrollo mismo, por la gente de ellos a favor y por el tipo de juego que ellos intentan imponer sobre sus rivales. Pero hay que ser astutos para jugar aquí, para llevar la llave abierta allá. Son dos partidos que creo que van a ser vibrantes, cada uno con su forma, con su estilo, con lo mejor que tiene, y dentro de eso nosotros hemos últimamente en los partidos convertido bastante de pelota parada o en pelota en movimiento. Tenemos en el plantel y en los equipos que han arrancado últimamente grandes cabeceadores, y tanto Hugo, Facu, Ale se han prodigado bastante en mejorar los lanzamientos, que también son vitales. No solamente es bueno tener gente que pueda aprovechar los centros, pero también buenos cruzadores, y hoy tenemos esas dos partes bien aceitadas, y creo que es algo que tenemos que usar. Creo no, lo vamos a utilizar las veces que podamos y con mucha fuerza, porque confiamos mucho en esa característica de juego que tiene el equipo en la parte ofensiva. ¿Qué significa para Francisco Arce estos cruces de cuartos de finales ante Fluminense? Y tengo otra consulta. ¿Qué te da Ramón Martínez y Marcos Gómez, uno de estos dos, en características para acompañar a Richard? Que Joel le confirmó a Ramón. Pregunto. Ramón tiene juego aéreo, tiene el mismo vigor físico que tiene Marcos. Marcos tiene esa vitalidad constante, digámosle, de estar siempre atento para recuperar y ser una ayuda más, así como decís, con Richard o con alguien más, o con los que estén ahí deambulando por el medio sector para controlar esa dinámica de juego que va a tener el rival. Cualquiera de los dos, o los dos, pueden arrancar los dos, también no está definido, pero todavía no lo tienen ellos, no están informados. Hoy, mañana lo vamos a confirmar, o capaz que esta noche, porque esta noche tenemos esa sesión de Caballero Pámano y Taguana, hicimos la vez pasada antes de Flamengo. Al llegar acá a la noche lo vamos a hacer hoy de vuelta, desmenuzar otra vez o ya especificar más detenidamente todo lo que queramos hacer mañana. Y para cualquiera es un momento excelente, ¿no? Uno profesional, yo lo viví mucho como atleta, mucho, pero son otras sensaciones, se siente otro tipo de sensaciones jugando, y es muy diferente dirigiendo. Fue muy bueno el primer paso que dimos de vencer a un gran rival, y ahora vamos a tener otro tanto cuanto pesado en cuanto a juego para poder avanzar de fase. Te quiero consultar porque remarcaste hoy y en anteriores conferencias las características diferentes que tiene Fluminense con respecto a Flamengo, y dentro de esa idea de probabilidades que tenés, la posibilidad de jugar con 3 volantes centrales, eso implica que se va a tener una predisposición muy distinta, un planteamiento que puede llegar a ser incluso más cauto de lo que se puede ante Flamengo. No necesariamente, puede ser al revés también. Sigo sosteniendo que son equipos distintos, ¿no? Son dos muy buenos equipos, son de los mejores del fútbol brasileño actualmente. Obviamente Botafogo está haciendo una campaña soberana en el campeonato, que el brasileño es un campeonato muy duro. Y entre Botafogo, Palmeiras, Flamengo y Fluminense deben estar los 4 mejores. Dos de ellos muy parecidos en muchas cosas, Flamengo y Fluminense, especialmente en la forma de tratar la pelota, pero con movimientos distintos y con características individuales
Fluminense más definida ofensivamente que Flamengo, que tenía, digo, en el sentido que ya jugaron contra nosotros, rotaciones constantes en algún sector de la cancha, y que Fluminense lo hace de otra forma y en otros sectores de la cancha. O sea, no significa que podemos jugar con vos decís 3 volantes, Richard, Marcos, Ramón, Huguito o Quintana. Sí, podemos jugar sin problema, pero sin que eso signifique un mensaje para retroceder, capaz que sea lo contrario. Recién hablaba Ramón Martínez y utilizaba una frase suya que siempre lo recuerdo previo al partido contra Chile. Habló de 11 contra 11 y guapo contra guapo. Usted utilizaba la palabra macho contra macho en aquella ocasión. Yo le quería consultar acerca de esa frase, si es realmente así o juega algo más que el macho contra macho en un estadio con la atmósfera que se va a ver el día de mañana. Y para el Twitch de Olimpia, un mensaje para los hinchas olimpistas que se aguarda gran número desde esta noche ya para el partido de mañana. Guapo contra guapo también era, ¿no? Esa misma frase, guapo contra guapo. ¿Seguro? Sí, seguro. No, seguro. Yo sé, ¿cómo es imagino que lo habrá dicho en el contexto de que normalmente se quiere transportar. Vi justamente antes de venir la aclaración de uno de los futbolistas de Flamengo en relación a eso, que se quiere transportar la cuestión de lo que se gasta a la cancha, como para marcar una diferencia y meter un poco de temor o para comentarios de hincha o a veces también de la prensa especializada. Eso siempre ha sido así, siempre ha terminado cuando uno comienza a pisar la cancha y se impone o no se impone, consigue desarrollar o no lo que se pactó en cuanto a estrategia y se convence de que eso es lo adecuado para tal o cual rival. Nosotros hemos hecho eso de manera casi perfecta contra Flamengo en los 2 partidos y confiamos en que podamos hacerlo de vuelta contra Fluminense. Insisto, son de los mejores rivales que vamos a enfrentar a lo largo de la Libertadores y tenemos que ponernos a tono. Somos capaces y por eso estamos confiados de poder entender un poco por dónde se vaya desarrollando el partido, de leerlo, no solamente fuera de la cancha, sino también dentro de la cancha, porque eso es vital, porque estos equipos no te permiten mucho tiempo de despiste, de estar desatentos, o sea, se pueden aprovechar y capaz que uno después ya no se recupera. Entonces el poder de concentración, de decisión, de atención, otra vez va a ser clave, o capaz que más todavía que contra Flamengo, porque insisto, si nos paramos mal, si presionamos mal, si esperamos muy atrás, si no jugamos de vez en cuando a golpe por golpe, este es un rival que tiene la pelota hasta desde el arco rival hasta el arco ajeno, entonces hay que cuidarlos y hay que jugarles también por donde ya vimos imaginamos que se pueda marcar algo de diferencia ofensivamente. Y lo de los hinchas se sigue sintiendo sin poder seguir midiendo las sensaciones de positivismo. Hay un ambiente, yo no puedo decir cómo era en tal año, como era 2013 yo hablaba mucho con el maestro, con Ever, cuando iban a jugar especialmente partidos contra equipos brasileños, y recuerdo que el ambiente era parecido, ¿no? Es complicado comparar, pero tenemos que ir de a poco, aprovechando, haciendo jugar a favor toda esa sintonía que hay, esa seguridad que se transmite de afuera a adentro, que nosotros también desde adentro podamos seguir sosteniéndolo con buen rendimiento. Profesor, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal en directo. Son
características similares de juego, de propuesta. Fluminense con el profesor Inís, ese Olimpia con ustedes a la cabeza. La paciencia puede ser clave para este equipo, principalmente para Olimpia. Paciencia que de repente en Copa Libertadores no se tiene mucho, profesor. Bueno, ellos tienen un equipo muy paciente, ¿verdad? Yo decía en relación a él, a Fernando, a mí me gusta mucho lo que él hace, ¿no? Desde que comenzó a dirigir. A veces manda a hacer algunas cuestiones medio extravagantes, pero no es tan pragmático así, pero es un capo, yo lo considero un capo. Ha de ser un poco más joven que yo, me acuerdo de haber jugado contra en varias oportunidades, pero ha de ser un poco más joven. Sí, sus equipos tienen eso que vos decís con la tenencia, ¿no? Mucha paciencia y mucho orden y algún padrón definido para esa tenencia. Hoy nosotros estamos en Olimpia todavía, por las características de los jugadores, por lo que ya se había hecho, por la base ya trabajada y por cómo necesitábamos jugar y sacarle el mejor provecho, optamos por mantener, así como ya dije en más de una oportunidad en conferencia, optamos por mantener varias situaciones que tenían con Diego y su cuerpo técnico, y le hemos agregado algunas otras cuestiones. Eso sí, el gusto que él tiene, veo observando lo que él hace en cuanto a lo que nosotros hemos hecho, especialmente en otro equipo o en el mismo Olimpia en tiempo pasado, en parte final del torneo de aquel 2015. Son ideas